nueva versión de las charlas del Grupo de Investigación Semiótica de la Universidad de Lima, con el apoyo constante de IDIC, representado acá por Catherine Ismiño, muchas gracias, y los amigos de soporte de sistemas. Ahí está Luis, está John. Y bueno, en particular hoy día tenemos que dar las gracias a Sebastián Moreno. Bienvenido. Es un modo raro de decir bienvenido a la Universidad de Lima, pero en efecto sí estás en este momento en la Universidad de Lima. Ya, no podemos ir a tomar un pisco sour, a comer una causa rellena, pero bueno, ya se dará. Ya, a mí me provoca comer en Uruguay algo rico, pero bueno, ya se dará también. Sebastián, bienvenido por estar acá, Elder, gracias también, acá arquitecto de este tipo de seminarios, maestro Cuevas. Y bueno, voy a hacer una pequeñísima presentación de Sebastián. Sebastián es profesor adjunto de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad ORT en Uruguay, donde tiene a su cargo el curso de Cultura y Sociedad Contemporánea en la licenciatura de Estudios Internacionales. ¿Ya? Sus investigaciones se centran en estudiar prácticas y fenómenos semióticos, discursivos y culturales contemporáneos en la política, redes sociales y temas vinculados con identidad colectiva, nacional y cultural, así como otros fenómenos que tienen al sentido y significación en su centro. Es investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores de la hermana República de Uruguay. Y bueno, antes que darte la palabra, Sebastián, Elder, por favor. Gracias, Pipo. Buenos días, compañeros, compañeras. Es para mí un placer poderles presentar a Sebastián, quien hoy día nos va a traer prácticamente en calidad de primicia, pues el libro que ha escrito y que compartirá con nosotros. Tomo la palabra solamente unos minutos para darle la ponderación, lo importante del aporte del trabajo de Sebastián, ya que, a ver, en la literatura especializada propiamente sobre populismo existen una gran cantidad de definiciones. Y digamos, desde la teoría política, por lo general siempre se dan estos diagnósticos de definir qué es. Y el trabajo de Sebastián digamos, no va por ese lado en específico, sino lo que se concentra puntualmente, más que una definición, es encontrar cómo aparece como fenómeno de significación. Cuestión que es importante porque coloca inmediatamente el lugar de la semiótica, no como un lugar diferente, distinto, sino más bien que aporta, donde justamente las ciencias sociales por lo general generan una lectura global. La semiótica permite saber cómo es que se conforma o cómo se convierte en un lenguaje. No solamente decimos es un discurso populista, sino propiamente que la semiótica aporta descubriendo y dando justamente las conexiones o descifrando esas conexiones de cómo aparece ese discurso populista. Por eso es que hacía hincapié en la importancia y la relevancia del libro de Sebastián, porque es un aporte sustancial a la teoría semiótica que, nuevamente, como hemos dicho en las exposiciones pasadas, es el intento de justamente generar un aporte al debate público tan importante, obviamente, en nuestros días. Así que, Sebastián, bienvenido nuevamente, te cedo la palabra y pues encantado de poderte escuchar. Bueno, muchísimas gracias, José David, muchísimas gracias, Elder, y a todos los participantes. No sé si se me está escuchando bien, porque estamos teniendo unos problemitas técnicos que hacen a todo evento virtual, obviamente, que sería un evento virtual sin problemas técnicos. ¿Se me escuchan más o menos bien? Legible. Con un poquito de interferencia, sí. Ahí va. Lo que pienso hacer es, cuando empiece con la charla, donde lo principal va a estar en el PowerPoint, saco la cámara, apago la cámara y ahí debería ocultarse mi voz bien. Ya. Pero quería poner la cara, como se dice, para agradecer esta invitación, sobre todo a los participantes, a las participantes que van a estar escuchando las ideas que voy a presentar, y que espero que sean ideas que permitan discutir, intercambiar al final de la presentación, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, a ver qué sucede.
¿Se ve la presentación PowerPoint o todavía no? Estamos esperando que aparezca la imagen. Sí, todavía. Perfecto. Ahí viene. Ahí. ¿Se ve en negro? Se ve en negro, está cargando. Ahora sí. Yo detengo el video y ahora mi voz se debería escuchar muy Sí, bien. ¿Se escucha bien? se escucha mucho mejor, sí. Ahora sí. Perfecto, me esmeré en hacer un lindo PowerPoint por si estas cosas pasaban, así que Perfecto. sustituyo mi cara con alguna habilidad de diseño gráfico. Bueno, repito el agradecimiento, entonces es realmente un gusto para mí estar presente virtualmente, sobre todo porque espero que este diálogo pueda ser un primer acercamiento institucional, digamos, a un tipo de intercambio académico y, bueno, también humano, por supuesto, en el campo de la semiótica, de la semiótico-política o la semiótica política. Como bien decía Elder, mi trabajo está inscrito, o sea, no tiene nada de original, sino que está inscrito en un intento que está haciendo una generación de investigadores y docentes jóvenes, en la que me incluyo, por hacer que la semiótica se vuelva una disciplina útil, utilizable, más que una oscura caja de conceptos interdefinidos, que sea algo a lo que otros investigadores que no son semiotistas, que no están formados en las ciencias del lenguaje, puedan recurrir para echar luz o clarificar algunos fenómenos que quizá no sean del todo claros sin la ayuda de una disciplina como la nuestra, que ahora vamos a ver un poquito. Les voy a contar qué es lo que yo entiendo por semiótica, cómo es que la semiótica puede ayudar a esclarecer fenómenos como el populismo. Como decían los colegas, mi nombre es Sebastián Moreno, yo soy docente en la Universidad Dordt, Uruguay, de un curso que se llama Cultura y Sociedad Contemporánea, algunos otros cursos, pero el principal es ese, y básicamente mi actividad en el campo de la investigación y la semiótica está orientada a dar cuenta de fenómenos de la sociedad contemporánea, es decir, cosas que pasan hoy, que pasan en las últimas décadas, en el último tiempo, que antes no pasan. Vamos a ver si... Ya, bueno, entramos entonces con una breve introducción, que es enfrentarse o encontrarse de lleno con este fenómeno hiperpolémico llamado populismo, un fenómeno que a mí desde que lo conocí me apasionó porque, claro, tiene algo ahí clásico, ¿no? El populus, el pueblo, categorías que nosotros latinoamericanos escuchamos mucho, creo que en todos los países de América Latina esta idea del pueblo y de lo popular está muy presente, y bueno, y de repente empieza a darse, como les voy a contar un poquito, particularmente desde el año 2016, como una explosión en las referencias a este concepto. ¿Sí? Entonces, empezamos a enfrentarnos, y esto pasa hoy en día, aunque quizá hoy, en junio de 2023, el fervor por el populismo como concepto ya haya pasado un poquito de moda. Hoy en día hay mucho más interés en la academia, en la ciencia política, por entender el discurso del antipopulismo y por qué el populismo es algo malo. Pero la cuestión es que hace unos años teníamos una palabra, la palabra populismo, que refería a algo que se hace en el campo político que puede ser tanto de derecha o de izquierda, y por eso algunos cientistas políticos comenzaron a hablar del fenómeno camaleónico del populismo. ¿Sí? Un fenómeno que se acerca al lado izquierdo, se pone de un color, y del derecho de otro color. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común los populismos de derecha o izquierda? Y eso es algo que se intentó responder. Entendemos que el siglo XIX, según los enfoques históricos del populismo, es cuando surge este fenómeno. Se desarrolla en el siglo XX y en el siglo XXI tenemos esta nueva explosión. Por lo tanto, parecería tratarse de un fenómeno vinculado a la época contemporánea, al estado más avanzado de las sociedades hipermodernas, industrializadas, etc. Sin embargo, depende cómo entendamos lo que es el populismo, podemos considerar también que existía populismo en la Grecia antigua, en la antigua Roma, etc. Y estas son algunas ideas que, si bien han sido cuestionadas, tienen su sustento, ¿sí? Porque si nosotros entendemos al populismo como una especie de discurso demagógico orientado a seducir al pueblo para atraer votos, entonces esto pasaba antes de los siglos XIX, XX, XXI, pasó siempre, ¿sí? Porque la demagogia existe desde que existían los sofistas, digamos, en la Grecia clásica. Nos enfrentamos ante un fenómeno que, como las participantes pueden saber, se evidencia en Europa, en América del Norte, en Latinoamérica, en Australia. Es decir, se trata de un fenómeno global, algo que surge en algún momento en algún lado del mundo y que empieza a replicarse y que tiene ocurrencias por muchos lados. En el 2016, y esto es muy interesante porque fue como el año de explosión del populismo,
se da el voto a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y estos dos eventos fueron como la explosión del uso del concepto de populismo. Pero no es una explosión del concepto del uso del concepto de populismo que venga de la nada, sino que ya está apoyada en una serie de fenómenos, de tendencias que se fueron dando en los años anteriores, como por ejemplo la emergencia, crecimiento de Podemos en España, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales, Syriza en Grecia, un montón de fenómenos que ya venían tildándose de populistas y que fueron como sentando el campo, el terreno, para que en el año 2016, cuando se vota el Brexit y cuando sale Donald Trump, ahí explote la palabra del populismo. Cuando hablamos de populismo, entonces, no estamos solamente ante un concepto que nos sirve para describir un fenómeno político, sino que también en la teoría empezamos a ver argumentos con cierta carga normativa, es decir, con una valoración acerca del populismo. ¿Sí? El populismo no es solamente un sistema de gobierno o una propuesta política con A, B y C características, sino que además se asocia cuando está a la derecha con algo malo. ¿Sí? Hay una valorización del populismo de derecha desde la academia como algo malo, como una amenaza a la democracia, y del populismo de izquierda como algo bueno. ¿Sí? Acá yo pienso sobre todo en la obra de Chantal Mouffe, que en el año 2018 publicó un librito muy fino, fácil de leer, un manifiesto que se llama Por un populismo de izquierda, y que se volvió la base para un montón de cientistas políticos en Europa, en América Latina, con compromiso político, particularmente la izquierda, que tratan de proponer al populismo de izquierda como una reforma o una forma de valorizar a la democracia. Como si esto no fueran pocos problemas, empezamos a ver en el mundo hipermediático e hipermediatizado en el que vivimos, que distintos actores políticos y sociales en general empiezan a usar el concepto de populismo para dar sentido a la realidad política. Tenemos a los académicos que estudiamos populismo, pero tenemos a los medios de prensa, tenemos a los políticos mismos que empiezan a acusar a otros políticos de populista, y tenemos a la sociedad en general que empieza a referir a ciertos fenómenos como populistas, como forma de decir, bueno, esto no me gusta, entonces es populista. Nos encontramos entonces ante un concepto que, además de todo lo que dije hasta ahora, es político. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se me escucha bien? ¿Se me sigue bien? Todo muy bien. Bien, perfecto. Muchas Está gracias. perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasa en torno a este fenómeno populismo, que todavía no estoy ni cerca de tratar de dar una definición o de contar lo que es? Como pasa mucho hoy en día, ¿sí? En un mundo interconectado, donde las fronteras entre las disciplinas académicas están tendiendo a desaparecer, y hoy difícilmente alguien dice, bueno, yo soy solamente semiotista o soy cientista político, sino que el rol del investigador y las lecturas que ha hecho, los cursos que ha tomado, los temas por los que se ha interesado, juegan un rol en hacer como un cóctel ecléctico, digamos, de enfoques. Surge este campo de los populism studies, los estudios del populismo, que es una especie de federación de disciplinas reunidas en torno a un objeto de estudio en común, que es este fenómeno. Ustedes saben que tenemos en el campo de la investigación, están los memory studies, o los gender studies, o los animal studies, un montón de estudios que no son una disciplina en sí misma, sino que se definen por el objeto de estudio, y lo mismo pasó con el populismo. Y quienes estén familiarizadas con la investigación en populismo, sabrán que hay un montón de libros, un montón de publicaciones viniendo de disciplinas diversas, y dentro de los enfoques que existen, hay algunos enfoques que tocan tangencialmente los intereses de la semiótica. Hay enfoques discursivos, hay enfoques que tienen que ver con la performatividad, la idea de que el populismo es hacer algo para generar sentido. Hay enfoques culturales que tienen que ver con cómo los líderes populistas tocan los contenidos culturales que tienen que ver con lo popular bajo de una sociedad. Y acá aparecen estos nombres, que son nombres que no sé si suenan desconocidos, que algunos quizá lo sean para la audiencia, pero que son nombres de referencia que creo que todo investigador o estudioso del populismo debería conocer a la hora de enfrentarse al populismo desde una perspectiva semiótico, discursiva, cultural, performativa, es decir, todo lo que tiene que ver con el campo de estudio de la producción de sentido. Ernesto Laclau, o Laclau, que nunca sé cómo se pronuncia, porque es un apellido francés, pero era un autor argentino, Chantal Mouffe, Francisco Paniza, Yanis Stavrakakis, Benjamin Declen, Piero Stigui, Benjamin Moffitt, Jan Sienkowski y Ruth Priest, y tantos otros autores
Y ahora yo algunas ideas voy a presentar en torno a estos investigadores. Ahora, existen enfoques discursivos, ¿no? No es que cuando nos enfrentamos al populismo nos enfrentamos a un vacío discursivo semiótico, existen enfoques discursivos, lo que pasa es que la semiótica, y acá tenemos que entender a qué nos referimos por semiótica, y esto lo voy a decir en un ratito, la semiótica como disciplina, ¿sí? Una disciplina con una historia, con métodos, con bibliografía, con mucho trabajo hecho para delinear los contornos de esta disciplina, ha sido ignorada. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos hoy en día es algunos semiotistas que se han ocupado por el populismo, que han publicado en revistas de semiótica, que no han publicado mucho su trabajo en inglés, porque la semiótica en inglés es como que hay una relación rara. Y por lo tanto es como que la semiótica del populismo ha quedado un poco al margen del debate dentro de los populism studies. ¿Qué es lo que yo he tratado de hacer en los últimos años? Y bueno, como comentaba Elder, acabo de publicar mi primer libro, que es precisamente un libro conteniendo las ideas que voy a presentar acá, nada más que están en inglés porque salió en Inglaterra el libro. Yo lo que traté de hacer fue un trabajo de articulación teórica, ¿sí? Tomar la semiótica, tomar ideas de teoría política, tomar los trabajos que se han hecho en ciencia política, análisis del discurso, pragmática, estudios visuales, etcétera, meter todo eso en una licuadora, digamos, y hacer algo que permita dar cuenta del populismo desde un enfoque novedoso, original, ¿sí? Que no es 100% nuevo, que ya está, diría que sus semillas ya están en el debate acerca de lo que era el populismo, pero ahora la idea es tratar de darle un borde o una delimitación más semiótica. Lo que yo quiero hacer en la presentación de hoy, voy a hablar, espero no hablar demasiado para que podamos discutir e intercambiar, es tocar estos 4 puntos. Primero, contar un poco qué entiendo por sociosemiótica o por semiótica social, que es la disciplina desde la que yo abordé el populismo. Segundo, concentrar un poquito en qué es el populismo, qué se ha escrito sobre el populismo. Y tercero, que es el plato fuerte, es presentar las ideas sobre el populismo desde una perspectiva sociosemiótica. Tengo algunos estudios de caso con videos, vamos a ver si la tecnología acompaña, si no, veré de alguna forma de hacerles llegar los links para que ustedes puedan ver en sus casas los videos, los spots de campaña bueno, y pensarlos desde lo que vamos a decir acá. La semiótica, ¿no? Yo cuando escribo en inglés sobre semiótica, la palabra es semiotics, ¿no? Y cuando nosotros hablamos en inglés de la semiotics, eso puede ser la disciplina llamada semiótica, que yo la tiendo a escribir con mayúscula inicial, ¿sí? Para dar cuenta que es una disciplina, o también en inglés se suele hablar de the semiotics of something, ¿no? La semiótica de algo. En español yo no sé si funciona mucho este uso de semiótica como sustantivo para referir a la dimensión discursiva de algo, pero en inglés sí, y entonces cuando yo hablo de semiótica, lo que vaya a decir acá, me estoy refiriendo a la semiótica como una ciencia, como una disciplina dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Porque acá hay una tensión interesante en la disciplina que es vigente, ¿es la semiótica una ciencia social? ¿Es la semiótica una humanidad? Yo creo que la semiótica es una ciencia social, tiene una delimitación de un objeto de estudio, tiene ciertos métodos para utilizar, pero también es cierto que en el campo semiótico conviven algunas, yo las llamo desvariaciones humanísticas, ¿sí? Semiotistas que se posicionan desde un punto de vista más del ensayo, más subjetivista, donde lo que importa es mostrar todo lo que ellos saben desde su competencia enciclopédica, que es algo más típico de las ciencias humanas, de las humanidades, y no tanto de las ciencias sociales. La disciplina de la semiótica, quienes sepan algo del campo saben que tiene una doble fuente, ¿sí? Ferdinand de Saussure, que no era un semiotista, era un lingüista, pero que anuncia una disciplina que se encargaría de estudiar el funcionamiento, la vida del sentido y de los signos en la vida social, ¿sí? Y por otro lado, el filósofo pragmatista norteamericano Charles Sanders Peirce, ¿sí? Los dos compartían este interés por los signos como algo que tiene varias dimensiones, en el caso de Saussure eran 2 dimensiones, en el caso de Peirce 3 dimensiones, y ellos trataban de ordenar esos signos en sistemas, en el caso de Saussure, clasificándolos y haciendo tipologías en el caso de Peirce. Y estas ideas fundamentales se van desarrollando a través de la obra de lingüistas como Roman Jakobson, como Louis Hemslev, de filósofos pensadores como Roland Barthes. Todos estos autores yo los metería dentro de una bolsa que es la presemiótica. Y en la segunda mitad del siglo XX aparecen algunas figuras que realmente tratan de definir cuáles son los límites disciplinares de la semiótica. Tomando la tradición de Ferdinand de Saussure, el gran nombre ahí es Algirdas Julius Greimas, pensador nacido en Lituania, pero que hizo toda su carrera en París,
y tomando la filosofía de Peirce, Umberto Eco, que también la integra con el trabajo de la filosofía de Higgins, ¿sí? Entonces, con este doble movimiento se establece lo que se llama la semiótica estructural o la semiótica generativa, que está basada en el estructuralismo francés de Ferdinand de Saussure, y la semiótica interpretativa, que es la semiótica de Umberto Eco, que con el paso de los años va mutando hacia la semiótica cognitiva y tiene más que ver con los procesos interpretativos que se dan en la cabeza de los seres humanos para atribuirle sentido a las cosas. Greimas y Eco, entonces, son como las dos grandes figuras en el campo de la semiótica, los nombres que no se pueden, creo yo, eludir a la hora de abordar un fenómeno desde una perspectiva semiótica, pero también hay un montón de otros nombres que son fundamentales, como Yuri Lotman, que basado en Estonia, escribió mucho sobre semiótica de la cultura, propuso una teoría acerca del funcionamiento de los sistemas culturales que es fundamental para entender lo que es hoy la semiótica cultural. Tenemos en el campo anglosajón a Robert Hodge y Günter Kress, que evolucionando de la lingüística y el análisis crítico del discurso proponen algo que se llama semiótica social, que tiene poco que ver con la semiótica social o con la semiótica francesa. Tenemos desde Argentina Eliseo Verón, que también propone una semiótica social, y tantos otros autores. A modo de introducción, acá tenemos algunos ejemplos de libros del campo de la sociosemiótica. La semiótica es esta disciplina entonces interesada por el funcionamiento del sentido, por cómo un texto, una obra visual, un gesto producen sentido, y la sociosemiótica tiene más que ver con la dimensión humana. Tiene que ver con las prácticas sociales, con las interacciones, y por lo tanto este es el marco teórico que nosotros vamos a tener que utilizar a la hora de estudiar un fenómeno como el populismo. ¿Sí? No es lo mismo estudiar una obra de arte literaria, por ejemplo, como puede ser el Cantar del Mío Cid, ¿sí? Un texto fijo que lo vamos a analizar como texto literario. No es lo mismo estudiar un cuadro como puede ser el Juramento de los Horacios del neoclasicismo francés, ¿sí? Textos cerrados, textos que podemos delimitar, que podemos tematizar desde el formato de la composición, etcétera, etcétera. No es lo mismo estudiar ese tipo de textos que estudiar fenómenos dinámicos, cambiantes, como puede ser un fenómeno político. ¿Sí? Entonces, acá tenemos algo simplemente a modo de referencia, para quienes no estén familiarizados con el campo de la semiótica social. Vemos un montón de libros que provienen del campo, pero que contienen ideas, enfoques y posturas diferentes acerca del sentido. ¿Qué es lo que yo entiendo por sociosemiótica, o también llamada semiótica social? Es una disciplina o una rama dentro de la semiótica que tiene por objeto el sentido, la significación y el discurso, no solamente en la lengua natural. Y esto es lo que va a diferenciar nuestro enfoque, el enfoque de los semiotistas, del enfoque de lingüistas que hacen análisis crítico del discurso, por ejemplo. Los lingüistas, que suelen estar entrenados en analizar la gramática, la función de los predicados, la representación de actores sociales en el discurso, las citas directas e indirectas, van a estar más enfocados, interesados en la lengua natural, en el español, en el inglés, en el francés, y los semiotistas vamos a estar desde el comienzo interesados en entender más cosas, ¿sí? Una frase dicha con un movimiento de mano, dicha en un contexto, con un determinado tono u otro, produce determinados sentidos que van más allá de la lengua, ¿sí? Y esto es muy interesante porque yo diciendo sí, puedo estar diciendo no. Cuando alguien me dice, Sebastián, ¿me regalas una copia de tu libro? Sí, sí, claro. Con un tono irónico, eso puede decir no. El foco de la sociosemiótica o de la semiótica social va a estar, a diferencia de lo que se solía hacer antes, ¿sí? una semiótica más interesada en los sistemas de signos, en las tipologías de signos, es decir, en la estructura de los signos, va a estar orientada al proceso. Y por eso se habla de esta idea del sentido en acción. En inglés esto se traduce como meaning in action. El sentido no es algo que esté cerrado, que esté producido y listo. Se negocia, se multiplica, se contesta, ¿sí? Yo un ejemplo que utilizo siempre para ilustrar esta dimensión dinámica de la semiosis y del sentido, es por ejemplo cuando yo viví una situación con alguien, donde alguien fue generoso conmigo, y años después me doy cuenta que esa persona esa acción la hizo para obtener algún beneficio de mí. Entonces, esto es precisamente la idea del foco en el proceso y en el sentido abierto. Años después, ante un mismo evento, el sentido que yo le atribuyo cambia. La semiótica, a diferencia de otras disciplinas interesadas por el discurso o por cuestiones vinculadas con el uso de la palabra y de signos,
es una disciplina que utiliza un método empírico, que trabaja con la realidad, no es especulación teórica. Hay semiotistas que hacen especulación teórica, pero la semiótica de esta nueva generación, digamos, que estamos tratando de hacer de la semiótica algo más útil, más abocado a procesos de interdisciplina, trabaja siempre con un corpus, analiza textos, analiza comportamientos, analiza interacciones, analiza tweets, ¿sí? Y le presta atención a lo que se suele llamar modalidad o sincretismo según la tradición en la que estemos. Lo que pasa en el campo semiótico es que el objeto de estudio lo construimos nosotros, los investigadores. Cuando yo voy a enfocarme o a estudiar un fenómeno como el populismo, lo que estoy haciendo es definir un concepto de populismo que voy a medir, al cual voy a acceder a través de ciertos textos que componen mi corpus y que me van a permitir a mí extraer las conclusiones. Y acá donde están algunas de las cuestiones problemáticas de la metodología de la semiótica. ¿Sí? La semiótica es una ciencia social, no va a funcionar como funciona la economía, no tiene teoremas, pero sí es un enfoque, una forma mucho más organizada, más objetiva, si estamos de acuerdo que esta palabra se puede utilizar, menos subjetiva de acercarse a fenómenos que tienen que ver con el funcionamiento del sentido. Y un cuarto aspecto fundamental de la semiótica, y esto es lo que tiende a olvidarse muchas veces, es que la semiótica tiene un lenguaje, tiene una caja de herramientas, tiene algunas teorías, tiene algunos útiles que se tienen que usar y que van siempre a depender de la tradición, ¿sí? Quien estudia el discurso político, por ejemplo, desde la teoría sociosemiótica del argentino Eliseo Verón, va a utilizar algunos conceptos típicos de Verón, como la gramática de producción, la circulación, gramática de reconocimiento, tipos de actores sociales que van a diferir muchas veces del tipo de útiles que se van a utilizar si un semiotista de la tradición greimasiana, francófona, se acerca al populismo. El ejemplo de sincretismo y multimodalidad, que son palabras que refieren a lo mismo, a que el sentido no tiene solamente una materia, las palabras, sino que son palabras, gestos, música, etcétera, que es un ejemplo de esto. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? Todo muy bien. Yo voy a Sí, tratar de prender... Ahí prendí la cámara, a ver si se me escucha bien o está cortado. no, ahorita se escuchaba bien, ¿ya? Con la Te cámara aviso, se está escuchando. sí, con la Cualquier cámara se está cosa. escuchando bien, pero te aviso. Perfecto, así me ven un poco, porque si no parece la voz de Gran Hermano esto. Bien, la sociosemiótica, entonces, algunas premisas más, digo, no quiero aburrir con esto, pero entiendo que los participantes y las participantes no necesariamente tienen que saber de qué se trata esto, ¿no? Una de las premisas centrales de la semiótica social, es el constructivismo, ¿sí? Y el constructivismo es un concepto que en las ciencias sociales se utiliza por oposición al esencialismo, ¿sí? El ejemplo claro es la identidad. Yo soy Sebastián Moreno por algunas características propias que tengo, como cómo me veo físicamente, de dónde vengo, cuál es mi país de origen, etcétera, etcétera. ¿O es más bien mi identidad una construcción, el resultado de procesos sociales de atribución de sentido? Si yo me siento uruguayo, ¿es porque nací en Uruguay de padre y madre uruguayos? ¿O es porque estuve expuesto a un montón de discursos, prácticas, tradiciones, valores que me hicieron sentirme uruguayo? Entonces, la idea del constructivismo, que es una premisa básica de la semiótica social, es que no existe una realidad y que después esa realidad se representa en el discurso. No existe el pueblo y después los líderes populistas lo que hacen es representan al pueblo en el discurso. No. Identidades colectivas como la del pueblo, como vamos a ver en un rato, se construyen discursivamente. Y esa construcción es fundamental, porque es una construcción que se hace para que alguien la interprete y las personas sean capaces de percibir al mundo como con la existencia de un pueblo que ha sido olvidado, dejado de lado, pisoteado y que tiene que ser reconstruido. ¿Sí? Por eso obviamente aparecen frases polémicas como, bueno, la sociedad no existe, el pueblo no existe, tienen que ver con esto. Lo que son interpretaciones, agrupaciones, discursos que lo que hacen es ordenar y modelar la realidad social de una manera particular. La sociosemiótica, entonces, se va a interesar por describir, antes que nada, cómo funcionan el sentido y el significado, es decir, el proceso, pero también, y esto no hay que dejarlo de lado, hay una vocación crítica. Yo creo que todos los que hacemos semiótica entendemos que el mundo funciona mal en algún aspecto, y lo que queremos hacer con nuestro trabajo es tratar de poner sobre la mesa, bueno, miren que esto funciona así, pero no es la única forma en la que podría funcionar. ¿Sí? Cuando hablamos de un fenómeno como el populismo, ni que hablar. Y acá viene una cosa fundamental, o dos cosas fundamentales del enfoque semiótico o sociosemiótico de cualquier fenómeno.
Una de ellas es la división entre dos planos, ¿sí? Esta es una idea que viene desde el trabajo de Ferdinand de Saussure, las dos caras del signo, ¿sí? Que fue reelaborada posteriormente en la lingüística y que llega a la semiótica como una distinción entre un plano del contenido y un plano de la expresión. Esta es una idea de Louis Hjelmslev, que después reelabora Greimas y sus seguidores. La idea es que nosotros, cuando nos enfrentamos en nuestra percepción a algo, ¿sí? Ese algo es una expresión. Yo me enfrento a la palabra perro, por ejemplo, plano de la expresión, y esa expresión está vehiculizando, está condensando un contenido que yo puedo interpretar y que puedo ligar por convención cultural a la palabra perro. Cuando nosotros tomamos la palabra perro, la palabra dog en inglés, la palabra chien en francés, tres unidades diferentes en el plano de la expresión están remitiendo a un mismo contenido. Esta distinción nos sirve porque cuando nosotros hablamos o asumimos que existe un actor colectivo llamado el pueblo, es decir, una unidad en el contenido, vamos a tener que traer esa unidad del contenido al mundo, a la vida, para que las personas la puedan percibir a través de descripciones, a través de imágenes, ¿sí? Y esto lo vamos a ver, si todo sale bien, en los estudios de caso del final. Última cosa vinculada con el campo de la semiótica, con las herramientas de la semiótica, antes de poder pasar al populismo, es que la semiótica organiza su análisis en ciertos niveles. El sentido es como no sé si conocen este postre, creo que es uruguayo, argentino, la torta alfajor, la torta Rogel. Sí, son como capas muy finitas de harina, de masa, que tienen dulce de leche entre medio, y eso es un postre hermoso, a mi madre le queda muy bien. La idea de la semiótica es esta, ¿no? Nosotros tenemos niveles de significación, siempre vamos a partir desde lo que vemos, el plano figurativo, ¿sí? Yo voy a ver una película en la que se me va a mostrar una señora, una chica, que queda atrapada en un castillo con un monstruo, ¿sí? La Bella y la Bestia. Vamos a ver personajes, vamos a ver a Bella, vamos a ver a la Bestia. Pero cuando empezamos a mirar un poquito más detenidamente, vamos a ver que hay una historia que relaciona a esos personajes, y cuando vayamos a la estructura profunda, vamos a ver que lo que se nos está contando en La Bella y la Bestia no es distinto en términos abstractos de lo que se nos está contando en La Bella Durmiente, que es lo que se nos está contando en Blancanieves, en La Cenicienta, y que hay ciertas cosas, ciertas unidades de sentido que son profundas, que son abstractas, que son vacías, que nosotros los investigadores postulamos, pero que explican que Disney, con una misma matriz en el campo de las estructuras profundas, modelada en términos narrativos, haya creado tantas películas diferentes con historias, que es lo que a nosotros nos llega y lo que recordamos. Entonces, en este proceso, en este recorrido, en este camino, vamos de un plano más abstracto, que es el de las estructuras profundas, a uno más figurativo. Espero que esto no suene demasiado abstracto, lo vamos a utilizar ahora en la segunda parte o cuando pase al estudio. Entonces, la sociosemiótica se va a focalizar en objetos de estudio de naturaleza sociocultural, como las prácticas, las interacciones, el uso de la memoria, el conflicto, las formas de vida, qué hacemos con el espacio, la gastronomía, la moda, un montón de temas que hoy están en plena explosión, que las semiotistas del mundo entero, sobre todo en América Latina, estamos muy activos en esto, y en Europa estamos trabajando de manera conjunta. Y una cosa que es fundamental de la pseudosemiótica es la necesidad de la interdisciplinariedad, y acá es donde aparecen las divergencias entre la generación más joven y los semiotistas más consolidados. ¿Sí? Semiotistas más consolidados consideran que la semiótica solo tiene que hablar el lenguaje semiótico, y que los semiotistas tenemos que escribir para otros semiotistas y ya está. Yo creo que la nueva generación entiende que es fundamental este juego con la antropología, con la sociología, con la psicología social, con la geografía, con los estudios culturales, con la retórica, y que no alcanza con saber muchísimo de semiótica y haber leído todos los libros de semiótica del mundo, sino que es necesario también lograr un diálogo con otras disciplinas, y eso implica muchas más lecturas y por lo tanto mucho más esfuerzo. Miren lo que dice Eric Landowski, que precisamente es un representante de esta segunda visión de lo que es de la primera visión de lo que es la semiótica, una semiótica más condensada. En el año 2014, este discípulo de Greimas, una de las grandes figuras de la semiótica francófona hoy en día,
Dice, además del análisis de la significación investida en textos y en discursos, la semiótica, especialmente la de origen grimasiano, pretende hoy en día dar cuenta de cómo el sentido emerge también en las prácticas más diversas, de las relaciones que tenemos con los objetos que nos rodean o que utilizamos, en una palabra, de la vida cotidiana en sus múltiples dimensiones, incluso la de lo sensible. Para eso la disciplina tuvo que desarrollarse como una teoría general de la generación de sentido en la interacción. ¿Sí? Y acá hay todo un proceso, acá pongo algunas referencias para quien le interese rastrear un poquito este camino, que empieza con Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Este antropólogo belga, ¿sí? Que estuvo parte de su carrera en Brasil, toma algunas ideas de Ferdinand de Saussure, algunas ideas del estructuralismo de Roman Jakobson, y en el 58 publica un libro en el que presenta su teoría de la antropología estructural, en el que empieza a hacer antropología utilizando algunas categorías fundamentales de la semiótica. Clifford Geertz, o Geertz, también otro que no sé cómo se pronuncia bien en inglés, en 1973 publica una colección de ensayos que se llama La interpretación de las culturas, en el que se acerca a la cultura desde una perspectiva semiótica. La cultura es un conjunto de textos que los antropólogos tienen que saber interpretar. En 1976 sale un libro fundamental de Umberto Eco, el Tratado de Semiótica General, que es un libro en el que Umberto Eco define un poco los contornos de la disciplina y básicamente propone que una teoría semiótica general equivale a una teoría de la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura, todo lo que los seres humanos hacemos, está vinculado o con la comunicación, cuando yo envío un mensaje, o con la significación, cuando yo no necesariamente envío un mensaje, pero eso se puede interpretar. Esta idea de la significación sería si nosotros estuviéramos en presencia, si yo estuviera viendo a los participantes, si veo a alguien bostezar, por ejemplo, eso rápidamente puedo tomarlo como un signo de que lo que estoy diciendo es ocurrido. Aunque no necesariamente sea así, ¿sí? Puede ser que la persona que bosteza esté muy interesada en lo que estoy diciendo, que espero que así sea, pero que por X o Y motivo haya tenido una noche larga, no pudo dormir y está cansado o cansado. En 1987, Eliseo Verón, este semiotista argentino, publica su libro La semiosis social, es un libro que todos estos libros se encuentran gratis. Sebastián, se Sí. escucha un poquito entrecortado ya la voz. Sí, Saco la cámara entonces, volvemos al modo gran hermano. Les decía entonces que en 1987 Eliseo Verón publica este libro, La semiosis social, en el que propone una teoría sobre el funcionamiento de los discursos sociales. ¿Sí? Los discursos sociales tienen una existencia y una vida, emergen en algún lado, surgen en algún lado, circulan y llegan. ¿Sí? Un ejemplo claro que yo doy para ver esto es los Beatles, ¿no? Este grupo, los Beatles y la Beatlemanía, surge en la década del 60 en Inglaterra, se difunde por Europa, se hacen muy conocidos los autores, y en algún momento de los años 70, la estética o el discurso Beatle llega al Río de la Plata, a Uruguay y en Argentina. ¿Sí? En Uruguay tenemos bandas como los Shakers, que eran una copia, pero no eran copia, estaban inspirados por el discurso social de los Beatles. ¿Sí? Entonces, para los semiotistas, la sociosemiótica, estudiar la circulación de los discursos sociales es una forma de rastrear cómo es que ciertas prácticas que hoy se pueden ver como naturales, como legitimadas, en realidad surgen de algún momento. ¿Sí? Un ejemplo en el caso de Perú es muy interesante, la gastronomía. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos la gastronomía peruana actual, vamos a encontrar elementos que provienen de distintos orígenes, el origen andino prehispánico, origen que es traído por el componente europeo, toda la tradición Nikkei, ¿sí? Y ese tipo de fusión que hoy en día da lugar a la cocina peruana y a fenómenos como el fenómeno Gastón Acurio y los grandes restaurantes, ahí hay un rastreo de discursos sociales que podemos separar e identificar. Finalmente, otro libro que yo recomiendo siempre, que este también está en español, de Jean-Marie Floch, o Floch, nunca está también otro que nunca sabemos cómo se pronuncia, se llama, ¿cómo se llamaba este libro? Bueno, no me acuerdo, es un libro en el que el autor propone estudios de prácticas, ¿sí? Y es como un autor pionero en estudiar cómo es que la forma de hacer cosas pueden tener un sentido, la forma en que yo camino por la calle hasta llegar a la estación del metro y cómo me relaciono con lo que me encuentro en el metro, dice algo de una visión de lo que es recorrer la ciudad. Bien, vamos bien hasta acá, se está escuchando bien. A mí me gustaría poder tener preguntas ahora, pero bueno, creo que no se puede. Lo dejamos para Todo el se final. escucha muy bien. Muy bien. Vamos ahora entonces, tenemos el marco, tenemos la disciplina, tenemos la visión de qué queremos
saber del populismo, y vamos ahora entonces o les voy a contar un poco qué es lo que se ha dicho sobre populismo en el mundo académico, antes de que, bueno, yo me pusiera a trabajar con esto desde una perspectiva semiótica, para después en el punto 3 presentar algunas ideas que tienen ya más que ver con lo que sería la sociosemiótica del populismo. Cuando nos encontramos al populismo, esto era así desde el inicio y sigue siendo hoy en día, hay una gran falta de claridad conceptual, por lo que les comentaba al principio. Mucha gente, muchos autores utilizan el concepto de populismo para referir a distintas cosas, ¿sí? Muchas veces se utiliza la palabra populismo para referir a fenómenos de demagogia, fenómenos de manipulación política, cosas que tienen que ver con la política en general y que no necesariamente son populistas. Y acá les traje alguna lista de algunos de los enfoques que existen en cuanto al populismo. El populismo ha sido definido como una ideología, y acá en particular el enfoque dominante de las ciencias políticas es el de Cas Mudde, que es un investigador, creo que es, no me acuerdo si es holandés o belga, que define el populismo como una ideología débil, blanda, que tiene que combinarse con otras, por oposición a las ideologías duras como el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo. Se ha dicho que el populismo es una estrategia política para ganar votos, para convencer al electorado, pero que no tiene un contenido ideológico. Se ha dicho que el populismo es una falla de la democracia y que es una forma iliberal de democracia. El populismo es un sistema democrático o funciona dentro de la democracia, la gente va y vota, pero ya no es la democracia liberal, que es la combinación del sistema democrático con los principios del liberalismo político, sino que es una forma iliberal, es decir, una forma que entiende que el autoritarismo es una forma de gobernar una democracia. El populismo se ha dicho que es una lógica política, que es un estilo de comunicación, que es una performance, una retórica, un frame o marco interpretativo o un discurso. Y lo que yo pinté en naranja, siguiendo el branding de la Universidad de Lima, son aquellos enfoques en los que ya hay una génesis para el enfoque semiótico del populismo. Y lo que voy a hacer ahora a continuación es presentarles un poquito esta genealogía de estos enfoques discursivos. Las discusiones teóricas sobre el populismo existen en la academia desde fines de 1960, o sea, es algo relativamente reciente, pero no tan novedoso como se lo suele presentar. Hay un libro de Gita Ionesco y Ernest Kellner de 1969 que se llama, está en inglés solamente, Populismo, su sentido y características nacionales, creo que es el título, que lo que hace es recopilar las presentaciones que una serie de investigadores hicieron en un evento que se dio unos años antes en el London School of Economics, en torno precisamente a lo que era el populismo. Entonces, en 1969 empieza o se pone en marcha la bola de nieve que llega hasta el año 2023 en torno a lo que es el populismo desde una perspectiva académica y teórica. Tenemos dos picos en la investigación más reciente, el año 2004-2005 y desde 2016 en adelante. En el año 2004-2005, ¿qué es lo que pasa? A partidos populistas o partidos de derecha, ¿sí? Como el Frente Nacional pre-Marine Le Pen, o sea, de su padre Jean-Marie Le Pen en Francia, el Partido por la Libertad de Austria, el Freiheitspartei Österreich, y Jörg Haider, que era su representante, partidos que hasta ese momento se veían como anomalías del sistema político, como locos que eran de extrema derecha, empiezan a tener votos y a conseguir cargos en el poder. ¿Sí? No necesariamente están a cargo del Poder Ejecutivo, pero sí empiezan a quedar como concejales, empiezan a quedar como parlamentarios. Y acá es donde empieza a haber un interés muy importante por el concepto de populismo y donde surge esta idea del populismo como una ideología delgada, en un artículo de Cas Mudde del 2004, la idea que presenta Ernesto Laclau, que ahora vamos a ver, del populismo como una lógica discursiva, es del año 2005. Y así se mantiene un poco el debate en estas líneas hasta el año 2006, o a partir de cuando se da una explosión de enfoques y definiciones del populismo, por lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Tenemos Brexit, tenemos la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero además teníamos un montón de fenómenos como Podemos, la tercera ola de izquierda en América Latina, que también empezaban a leerse desde la óptica de este concepto. Yo les mencionaba hace un ratito que el enfoque discursivo tiene su gran génesis en el trabajo de Ernesto Laclau, y lo que voy a hacer ahora es detenerme un poquito en el pensamiento de este autor, que es un autor muy complejo, es un autor con el que hay que saber lidiar, porque bueno, él estudió historia en Argentina, después fundó un programa de investigación en gobierno y política en la Universidad de Essex, en Inglaterra,
Y mi impresión con Laclau es que él hizo un poco lo que quiso, ¿sí? Fundó su propia teoría de lo político, mezclando cuestiones metafísicas acerca de la ontología de lo social, con algunos elementos del estudio discursivo, pensamiento de izquierda como Gramsci, alguna cuestión de Marx, psicoanálisis como Lacan. Es decir, es un autor que para quien le guste la teoría y sobre todo la teoría continental, la van a pasar muy bien con Ernesto Laclau, pero a los que no nos gusta ese tipo de pensamiento, la cosa es un poco más complicada. Acá hay una genealogía de 4 trabajos fundamentales de este autor, 1977, es decir, unos años después de ese libro pionero que les comentaba hace un rato, hacia una teoría del populismo, ¿sí? Donde el autor presenta algunas ideas desde su experiencia como argentino, con el kirchnerismo acerca de lo que será el populismo. En el año 85, un libro fundamental para quien le interesen las cuestiones políticas desde una perspectiva discursiva, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, junto a Chantal Mouffe, ¿sí? que después se convertiría en su pareja, no sé si ya no lo eran en ese momento, un poco de prensa rosa en la semiótica. Y después Laclau, sobre ya al final de su carrera, publica en el mismo año un artículo, en una compilación hecha por Francisco Paniza. Ese artículo se llama Populism, What's in a Name, o sea, que hay en el nombre populismo, y un libro que se volvió un clásico del campo que se llama La razón populista. En todos estos trabajos, y particularmente en el libro de 1985, aparecen expresiones como significantes vacíos, discurso, ¿sí? Toda una parte sobre el discurso, toda una parte del libro de Hegemonía y Estrategia Socialista está dedicada al discurso, ¿sí? Y Laclau no menciona la semiótica ni una vez, no menciona a un semiotista. Greimas no aparece, Eco no aparece, aparece mencionado Saussure, la distinción entre entre significado y significante, simplemente para criticarla. Aparece la palabra articulación, fijación de significado, antagonismo, es decir, un montón de cosas que para quien está educado, formado en la semiótica, les suenan interesantes porque dicen acá puede haber algo que tenga que ver con este proyecto de crear una sociosemiótica del populismo. En ese capítulo que les decía de estrategia, de hegemonía y estrategia socialista, estoy citando la segunda edición, que es del año 2001, los autores dicen en un momento, no podemos entrar acá en toda la complejidad de una teoría del discurso, tal como la comprendemos, pero deberíamos por lo menos indicar los siguientes puntos básicos. Y acá dicen algunas cosas que van a ser fundamentales porque coinciden con lo que se estaba diciendo en la semiótica en esa misma época. ¿Ah? Y digamos, este desarrollo en paralelo como que nos va a dar muchas pistas o nos deja ver un fenómeno que se da en la academia, que es la necesidad de escribir en lenguas que otros lean, ¿no? Una semiótica en francés, como era la de Greimas, la semiótica estructural y generativa, hecha 100% en francés en esos momentos, quizás fuera de difícil acceso, no circulaba en Inglaterra, y por eso es como que se empiezan a inventar 2 ruedas similares al mismo tiempo en vez de unificar esfuerzos. Dicen los autores, un objeto es siempre un objeto de discurso, ¿sí? Si yo tengo un vaso adelante mío, ese objeto está moldeado por un discurso. Hay un discurso, hay ciertas prácticas sociales que hacen que el vaso pueda existir como objeto, ¿sí? No metafísicamente, el vidrio, el cristal están ahí, se puede romper o no, pero la existencia de un objeto social como el vaso tiene que ver con ciertas prácticas discursivas. Segundo punto, el significado depende siempre de un campo discursivo, ¿sí? O sea, las cosas no tienen significado en sí mismo. Una acción es hiriente o es halagadora hacia alguien dependiendo de un campo discursivo, ¿sí? Una misma palabra, una misma actitud pueden tener significados y sentidos diferentes según el contexto. Sin discurso, por lo tanto, no hay objetos. Y una tercera cosa importante que dicen los autores es que las estructuras discursivas tienen una naturaleza material, es decir, no son fenómenos mentales, no son marcos cognitivos que tenemos en nuestras cabezas y listo, sino que los discursos se pueden ver en la materia. ¿Sí? Así como les digo, lo que es, por ejemplo, el discurso culinario, podemos ver lo que implica en un restaurante, el menú, ciertas reglas que tienen que ver con ese. Y los autores dicen una cosa que es muy importante en la página 95, la edición en inglés, la segunda edición de Hegemonía y Estrategia Socialista, estoy hablando de Laclau y Chantal Mouffe, dicen, los elementos lingüísticos y no lingüísticos no solamente están yuxtapuestos, sino que constituyen un sistema de posiciones diferencial y estructurado, es decir, un discurso. Y esta idea del sistema de diferencias, yo no quiero entrar mucho en detalle porque es algo complejo de explicar, y si ya los estoy aburriendo con tanta teoría, esto va a hacer que de los 57 participantes queden 15. Esta idea del sistema de diferencias es una premisa básica de la semiótica estructural.
¿sí? La semiótica que comienza en Saussure, que elabora Hemsley y que desarrollan Greimas y Eco, ¿sí? Con su incorporación de la semiótica estructural a su proyecto interpretativo. La idea del sistema de diferencias es que el sentido y el significado solamente emergen por oposición a otras cosas. Si hay un concepto para referir al color blanco, es porque hay otro concepto que es el negro. Es decir, nosotros sabemos lo que es blanco por oposición a lo que es negro. ¿Sí? Si nosotros sabemos lo que es la democracia o sabemos lo que es la libertad, esto sucede porque existen otros conceptos que no son democracia y que no son libertad, que habilitan que nosotros o que las culturas hagan un recorte de una unidad y que llamen a esa unidad de determinada manera. La práctica de articulación, dicen Laclau y Mouffe, como una fijación y dislocación de un sistema de diferencias, no puede consistir solamente en fenómenos lingüísticos, sino que tiene que prestar atención a la densidad, a la entera densidad material de las instituciones multifacéticas, a los muchos rituales y a las prácticas a través de las cuales se estructura una formación discursiva. ¿Sí? Y para quienes estén familiarizados con la teoría semiótica, este pasaje de Laclau y Mouffe está muy alineado con lo que es el funcionamiento o lo que es la concepción de discurso en la semiótica. ¿Sí? Miren lo que dice Ernesto Laclau en el año 2005, en este libro La razón populista, dice que el discurso es un complejo de elementos en el que las relaciones juegan un rol constitutivo. Cualquier centralidad que un elemento adquiera tiene que explicarse por el juego de las diferencias como tal. ¿Sí? Yo insisto con esta idea que esto que nos está diciendo Laclau es algo que ya estaba en el campo académico a través de Greimas, a través de Hemsley, a través de Saussure, y que se ve en el cuadrito de acá abajo, que es una idea que presenta Hemsley acerca de cómo se organiza una lengua, ¿sí? Mientras que nosotros en danés, por ejemplo, tenemos dos palabras para referir a lo que en español llamamos árbol, madera y bosque, en el francés tenemos distintas palabras y en español tenemos las que acabo de decir. ¿Sí? Es decir, las distintas culturas organizan el sentido y las palabras que tienen para referir a la realidad, como puede ser un árbol o un bosque, una madera, a partir de ciertos recortes culturales. Bien, entonces, hay una serie, volviendo un poco a lo que a mí me interesa del populismo, desde todos los enfoques existentes, hay una serie de similitudes entre los distintos enfoques. ¿Sí? Francisco Paniza, que es un politólogo uruguayo radicado en Londres, escribe en un libro de 2005 que se llama Populism and the Mirror of Democracy, escribe que mientras que no hay un acuerdo académico respecto al significado del populismo, es posible identificar un núcleo analítico en torno al cual hay un sustancial acuerdo de consenso académico. ¿Sí? Y estas características de consenso tienen que ver con, número uno, hablamos de populismo cuando el actor, el pueblo, es la unidad central. Y acá en español tenemos, ahora lo vamos a ver un poquito con más cuidado, la pregunta por la gente. ¿Sí? Es lo mismo hablar del pueblo que hablar de la gente. ¿Sí? El pueblo quiere sentirse representado, la gente quiere sentirse representada. Son sinónimos, estamos hablando de populismo en los dos casos. Segundo, otra característica que según Paniza está en el núcleo analítico del populismo, tiene que haber una relación antagónica. Ese pueblo tiene problemas con otro actor social que es el no pueblo. ¿Sí? Tradicionalmente los investigadores del populismo han insistido en que ese otro son las élites, ¿sí? Los grupos más privilegiados, pero como vamos a ver un ratito, si llegamos, ese otro no necesariamente son las élites, ese otro es un chivo expiatorio que se crea discursivamente para que el pueblo sienta que hay una amenaza por fuera de los límites de esta identidad colectiva llamada pueblo. Y una tercera característica fundamental, que hoy en día está discutida, ¿tá? Pero sin embargo es muy, muy visible por lo general, es la figura del líder populista. ¿Sí? Porque el líder populista va a ser como ese mesías que viene y que discursivamente va a encarar o va a tomar el rol de representante del pueblo. ¿Sí? Antes de avanzar, una cosa que es muy interesante, ¿sí? Que esto yo me enfrenté en mi libro cuando tuve que lidiar con el populismo en América Latina, es que en América Latina el concepto de pueblo es muy diferente al pueblo en Europa, ¿sí? O en Estados Unidos, ¿sí? Ya por una cuestión lingüística, hablar de the people en inglés es diferente que hablar del pueblo. Y nosotros en América Latina podríamos distinguir entre formas de hacer política popular,
de un tipo de forma de hacer política populista, de un tipo de hacer política popularista o eventualmente plebeyista. ¿Sí? O sea, esto es simple para que vean un poco los problemas vinculados con esta palabra complicada que es el pueblo. Ahí, ¿se escucha bien? ¿Venimos bien? ¿Hay algún comentario? Porque escuché algún ruido en el fondo. ¿Se escucha bien? Perfecto, voy a tratar de ir con la cámara a ver si se sigue escuchando bien, a ver si se me escucha bien. Dale. Pasamos entonces ahora al plato fuerte, digamos, de la presentación, habiendo presentado los términos y un poco el recorrido de lo que sería la sociosemiótica y lo que sería el populismo. Ahora vamos a unir esto en esta tercera parte de la sociosemiótica del populismo, en la que lo que yo voy a hacer es tratar de utilizar algunas herramientas de la semiótica para dar cuenta de cómo es que los actores políticos populistas producen sentido y logran construir este discurso del pueblo por oposición antagónica a un otro que no es el pueblo. Bien, como les decía entonces, la sociosemiótica del populismo se va a interesar en la producción de sentido, y esto implica atender a todas estas dimensiones. Al lenguaje, ¿qué palabras utilizan los actores? ¿Sí? ¿Y qué palabras en qué contextos? ¿Hablan en dialecto o no? ¿Se comen las heces al final de sus alocuciones, por ejemplo en el español, o hablan correctamente? O sea, normativamente, en ese sentido, correctamente. ¿Utilizan expresiones populares, utilizan refranes, etcétera? Además, vamos a ver a la gestualidad y la corporalidad. Esto en el caso de Donald Trump, por ejemplo, es fundamental. Los gestos de Donald Trump, su manejo del cuerpo, ¿sí? Sus manos, etc. Vamos a atender a las imágenes. ¿Qué imágenes se usan en los pósters, en los avisos publicitarios? Vamos a trabajar en torno a la música. ¿Sí? ¿Qué música se usa cuando se cuenta la historia del pueblo dejado de lado? ¿Usamos una música esperanzadora o usamos una música como para generar tensión y sentimiento de amenaza? En el populismo tenemos los dos. Vamos a ver la producción audiovisual, vamos a ver los posteos en redes sociales. Hay un estudio muy interesante de un semiotista italiano basado en Brasil, Paulo de Muru, que estuvo hace poco en este ciclo, que él estudia cómo, por ejemplo, Matteo Salvini y Jair Bolsonaro utilizan la comida y la gastronomía para generar esta ilusión del pueblo y de lo popular en Instagram y en Facebook. Vamos a mirar también el estilo, se manejan de manera formal, informal, reconocen el sistema, rechazan el sistema. Vamos a ver esta dimensión que a mí me gusta llamar la sociabilidad, cómo se visten, usan corbata o no usan corbata, respetan la etiqueta o no, reconocen que hay normas y que la sociedad se basa en normas, o ellos son los que van a patear el tablero y hacer que las cosas funcionen de manera más desordenada. Y una cosa no menor son las referencias culturales utilizadas. Lo que yo propongo en el libro, y esto es un poco la idea central de mi argumento, es que el populismo tenemos que analizarlo como una estrategia discursiva. ¿Sí? Yo bien no trato de evitar definir el populismo, es esto o aquello, pero lo que digo es, todo fenómeno social tiene siempre una dimensión discursiva, y el populismo se entiende mejor cuando lo miramos desde esta perspectiva discursiva, ¿no? El populismo sería entonces una estrategia discursiva que obviamente implica una performance, hay que hacer cosas, implica una ideología y ciertas ideas, ciertos contenidos que se vehiculizan, hay una retórica, hay ciertos marcos interpretativos que se utilizan, hay una dimensión cultural, y lo que vamos a hacer es mirar a la enunciación, ¿sí? Es decir, cómo es que los actores populistas producen textos, cómo es que representan a ciertos actores sociales, cómo es que ellos hablan de sí mismos en esa historia. Vamos a mirar a la narratividad, qué historia se cuenta, cuáles son los actores, cuál es la relación entre ellas. Vamos a mirar a lo que yo les comentaba hace un ratito, esas estructuras profundas, ¿no? Y ahora acá abajo hay un ejemplo. Y mi propuesta es hablar de esto que se llama la estructura narrativa populista. ¿Sí? Así como nosotros en una película, como puede ser La Bella y la Bestia, o La Guerra de las Galaxias, o la que sea, tenemos ciertas narrativas donde hay un héroe, una heroína, el personaje principal que se enfrenta a la adversidad y que necesita reunirse con algo que le es valioso. ¿Sí? Así como existen estos modelos que se repiten en los discursos populistas, encontramos una estructura narrativa que es típicamente populista que aparece en esta figurita de acá abajo. ¿Sí? El pueblo versus otro. Tenemos a un grupo, un círculo, una entidad cultural que es el pueblo, que coexiste en la sociedad en una relación problemática, antagónica, de enemistad con un otro que no es el pueblo y que obviamente compiten por ciertos intereses. Entonces yo creo que cuando lo digo me parece que es evidente que
no existe ni el pueblo ni el otro, sino que esta construcción es una construcción que se hace en el discurso. La gente va a empezar a pensar, sí, las élites están en contra del pueblo o el gobierno está en contra del pueblo, porque alguien puso en el discurso o alguien puso en la esfera pública de una sociedad este discurso en el que el pueblo es un actor colectivo, unitario, homogéneo, nosotros los del pueblo, ¿sí?, por oposición a otros, y estamos en una situación de desventaja. Bien, entonces, primer punto interesante para la semiótica del populismo, para la sociosemiótica del populismo, tiene que ver con la idea, la categoría misma de el pueblo. Cuando nosotros hablamos del pueblo, estamos enfrentándonos a una palabra que es el campo semántico amplio, que tiene un campo semántico amplio. Si yo les pido a los 58 participantes que piensen o que definan para sí mismos, bueno, ¿qué es el pueblo? ¿Sí? Vamos a ver que tenemos 58 definiciones diferentes, 57 definiciones diferentes. Entonces la pregunta clave es, bueno, ¿cuál es el núcleo del pueblo? ¿Cuáles son los límites del pueblo? ¿Dónde encontramos a representantes del pueblo para poder meterlos adentro de una habitación en caso de que alguien me encargue a mí? Bueno, anda a buscar gente del pueblo, uruguayo, y ponerle una habitación que queremos hacerles una encuesta. O sea, tenemos un gran problema ahí, y que tiene que ver esto también con algunos problemas de traducción. En inglés, que es en la lengua en la que se ha escrito más sobre populismo, la palabra para referir al pueblo es the people. The people en inglés puede referir a la nación, ¿sí? The people of the United States of America, así empieza la Constitución de Estados Unidos, es decir, el pueblo, los nacionales de Estados Unidos, pero también el pueblo o the people puede referir a los sectores populares, a los sectores más modestos, bajos, como se les suele llamar en teoría cultural, por oposición a la alta élite. También puede referir al demos, ¿sí? Cuando yo digo el pueblo uruguayo va a ir a votar en diciembre del 2024 un nuevo presidente, estamos hablando de un pueblo que es todo el electorado uruguayo, menos niños, ¿sí? y personas que no tienen derecho al voto. Pero en inglés, a diferencia de lo que pasa en español, the people también se refiere a un grupo de personas, ¿sí? Ah, mira, allá hay gente, bueno, people. Es decir, en inglés ya tenemos un problema enorme porque el componente latino de populus no se mantuvo. Sí se mantuvo en otras lenguas como el español, el francés, el italiano, donde tenemos la palabra pueblo, pueblo, popolo, que podemos distinguir. Y nosotros cuando hablamos, por ejemplo, en español del pueblo o de la gente, esto es algo que en inglés no se puede hacer. Y yo estoy convencido que muchas confusiones en el campo del populismo se dan precisamente por esta imposibilidad de distinguir semánticamente entre un grupo de personas, sectores populares de la sociedad, el demos, es decir, la base de la democracia, o la nación. Y acá yo les dejo este ejemplo, ¿no? Es sinónimo la palabra pueblo de grupos nacionales como peruanos y uruguayos. Cuando el presidente de Uruguay dice, sí, los uruguayos necesitan ser escuchados por su gobierno, ¿sí? ¿Es eso populismo? ¿Es uruguayo sinónimo de el pueblo necesita ser escuchado por su gobierno? Y acá tenemos un ejemplo interesante que es el caso de Donald Trump, que todo el tiempo estaba hablando de the American people, es decir, la gente americana en el sentido de norteamericano estadounidense. Fíjense este pasaje de una intervención que él hace en un rally, en un evento. Él dice, mi oponente pide a quienes la apoyan, se refería a Hillary Clinton, que le hagan una declaración de lealtad de 3 palabras, que dice, yo estoy con ella. Yo elijo una declaración de otra, un compromiso diferente. Mi compromiso es, yo estoy con ustedes, pueblo americano. Yo soy su voz, estoy con ustedes, voy a luchar por ustedes y voy a ganar por ustedes. Voy a hacer América, vamos juntos, vamos a hacer América grande otra vez, que Dios los bendiga y buena noche, los amo. Y yo ahí en naranja pinté 4 palabras, ¿sí? Que más allá del tono, simplemente en el lenguaje, dan cuenta de cómo Donald Trump está usando un tipo de contenido cultural que tiene que ver con la guerra, con el antagonismo, con la lucha, ¿sí? Este discurso tiene un componente populista. Yo, representante, voy a ayudar a ustedes, al pueblo, a que ganen, a que venzamos al oponente juntos y para eso necesito su lealtad. Ahora miren lo que pasa en un ejemplo de también un discurso de José Pepe Mujica, quien posiblemente conozcan, expresidente de Uruguay,
En el año 2015, Mujica deja el Poder Ejecutivo y da un discurso al pueblo en la plaza principal de Montevideo, la capital de Uruguay, y dice: querido pueblo, gracias por tu saber, gracias por tus críticas, gracias por tu cariño y sobre todo gracias por tu hondo compañerismo cada una de las veces que me sentí solo en el medio de la presidencia. Acá tenemos un discurso que gira en torno al pueblo. De hecho, Mujica está creando un artificio en el que pone al pueblo como destinatario, ¿sí? Él está hablando al pueblo. Nosotros no sabemos de qué pueblo se trata. Le está hablando al pueblo uruguayo que votó en elecciones de las cuales, o elecciones de las que salió él como presidente. Le está hablando a los sectores populares de la población, que es con quien siempre Mujica se identificó como un gobernante de un movimiento de participación popular, de una izquierda originalmente radical. No lo sabemos, y acá vemos los problemas claros respecto a lo que es el pueblo. Lo que sí vemos en este discurso es una ausencia, es un texto muy breve, lo pueden buscar, Discurso del Pueblo, José Mujica, lo encuentran en YouTube. Lo que sí van a encontrar acá es que faltan todas esas marcas de antagonismo, ¿sí? Y entonces, si recordamos lo que yo dije hace un ratito, que es que el populismo implica un uso estratégico del discurso para crear un actor colectivo pueblo, que existe en una relación problemática de adversidad, es un oponente de otro actor colectivo, a Trump posiblemente podamos calificarlo, podamos convencer a otros de que se trata de un actor populista, mientras que a Mujica no. Mujica claramente es popular, es plebeyista, es popularista, quiere lo mejor para el pueblo, se dirige al pueblo, pero no con este componente antagonista que es lo que tienen en común los populismos de derecha y de izquierda de los distintos continentes. Yo lo que trato de hacer en el libro, que tampoco se los voy a contar mucho para no aburrir, es utilizar algunos conceptos que estaban en la semiótica acerca de la creación de sentido en estas distintas capas, de lo más abstracto a lo más tangible, respecto a cómo es que se crea el actor colectivo pueblo y su oponente, ¿sí? Entonces acá la idea es que nosotros, si tomamos la totalidad del espacio social, asumimos la sociedad uruguaya, por ejemplo, lo que se hace en el discurso populista, número uno, es segmentar. Tenemos dos grupos, tenemos al pueblo y los que no son el pueblo. En segundo lugar, a esos segmentos, a esas unidades, se les van a dar ciertos roles actoriales, ¿sí? El pueblo tiene una voluntad general, el pueblo es el que está en la base de la democracia y los otros no. Los que no son el pueblo tienen intereses propios, quieren perjudicar al pueblo, son corruptos, etc. En esos procesos, y obviamente este proceso no es lineal, sino que son procesos que se van dando intrincadamente, se van dando de forma mezclada, se generaliza, ¿no? El pueblo es así y asá, las élites son así y asá, los migrantes son así y asá. Es decir, se generaliza porque esta es una característica del discurso, o de la forma en que los seres humanos tenemos de procesar la realidad. Ante la imposibilidad de evocar o de dar sentido a cada hecho individualmente, generalizamos. Y dos fenómenos más que son fundamentales de una perspectiva semiótica del político en general, y por tanto del populismo en particular, es un Sebastián, fenómeno que se llama se corta. sí, se escucha un poquito entrecortado otra vez. Ahí saco la cámara. ¿Hasta dónde llegamos Listo. bien? ¿Hasta Sí, la sí. generalización llegamos bien? Sí, o sea, las últimas dos palabras, nada más, tranqui. Bien, bien. Entonces, les decía que la axiologización es un concepto semiótico que también se traduce como valorización. ¿Qué consiste en esos recortes que nosotros hicimos en la sociedad, el pueblo y el otro? No los manejamos de manera neutra, sino que les ponemos un valor. ¿Sí? La axiología tiene que ver con el valor. Y en el discurso populista, el pueblo tiene una marca positiva, el pueblo es bueno, el pueblo es humilde, el pueblo es auténtico, el pueblo es noble, y el enemigo del pueblo, como en toda representación, es malo. ¿Sí? Ahora estoy trabajando, por ejemplo, cuestiones vinculadas con la pandemia, y una de las cosas que me llama la atención, o que me interesan, es las representaciones que se han hecho del virus. Si ustedes buscan cualquier dibujito, cómic, lo que sea, del coronavirus, van a ver que siempre tiene rasgos que nos ayudan a visualizar esta axiologización. Dientes puntiagudos, el ceño fruncido, posiciones de ataque. ¿No? Entonces, esto pasa en el discurso político, los actores políticos construyen una representación o una modelización de la realidad social que no es neutral, sino que está axiologizada. Nosotros, los votantes de tal partido, somos nobles, la tenemos clara, entendemos, los del otro partido no entienden nada, tienen intereses propios, etcétera, etcétera.
quinto y último paso en este proceso de construcción de la sociedad en términos discursivos es lo que se llama la figurativización. Es decir, todo esto que estamos hablando abstractamente tiene que ser percibido de alguna forma. Yo no puedo ser un actor político y hablar del pueblo sin venir con ciertas descripciones en el lenguaje, por ejemplo, de lo que es el pueblo. Si hago un spot publicitario, tengo que poner personas que activen o que expresen el contenido del pueblo. Y si todo funciona bien, en un ratito les voy a mostrar esos videos para que juntos veamos las estrategias de construcción del pueblo en términos figurativos a través de situaciones reales, de profesiones reales, etc. Esta imagen que la saqué de mi libro, refleja esto, ¿no? Es como se ve. Si la ruedilla o el círculo que tenemos abajo es el conjunto de la sociedad, es decir, los uruguayos, la nación uruguaya, se traza una línea entre el pueblo, el otro del pueblo, y cada uno de estos actores, tanto el pueblo como el otro del pueblo, van en un proceso que son las flechas rojas, ¿no? Desde lo más abstracto hasta lo más concreto, pasan por un proceso de generalización, de actorialización, de axiologización y finalmente de figurativización. Si vamos bien hasta acá, que es un poco, digo, obviamente es un resumen burdo, pero es un tema muy interesante de entender cómo es que se da esta construcción del pueblo, que es la unidad de sentido central del discurso populista, tenemos que entender cómo es que surge el otro, ¿sí? Y por qué el otro no son solamente las élites. El otro se define de una manera que nosotros vamos a ver ahora en esta herramienta que tengo acá a la derecha, que ven a la derecha, que es el cuadrado semiótico, ¿sí? El cuadrado semiótico es una herramienta que lo que hace es mapea cuáles son los pares de oposiciones que dan sentido, que están en la base en determinado discurso. En el caso del populismo, yo voy a entender que el concepto S1 en esta gráfica, en este cuadrado, es el pueblo, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poquito cómo es que veo esto. Nosotros tenemos, si consideramos desde una perspectiva semiótica, a las identidades, comunidades de sentido, ¿sí? Que permiten que haya algunos miembros del grupo que están dentro del grupo y otros que están por fuera, entendemos rápidamente el rol de los pronombres, ¿no? Cuando nosotros hablamos de nosotros, hablamos de ellos, esto es muy común en política, ¿sí? Nosotros hicimos esto, ustedes hicieron aquello, ellos hacen esto, es una forma de organizar el sentido. Entonces, el ellos, cuando nosotros hablamos de ellos, es una forma de referirse a un no nosotros, ¿sí? Y en este proceso, no es solamente un proceso descriptivo, sino que obviamente hay afecto y polarización, ¿sí? Porque el afecto es una parte imbrincada, inherente de la política. La gente siente afecto, siente pasiones cuando habla de política, y esto hace que se vayan dando ciertos fenómenos de polarización. Entonces, si nosotros en el cuadrado semiótico, y les pido que miren el cuadrado, vamos a la posición que está S1 y ubicamos ahí al pueblo, ese punto anaranjado, ese círculo anaranjado es el pueblo, nosotros cuando queremos identificar al no pueblo, no nos vamos a S2, ¿no? El rival del pueblo no es el no pueblo. El no pueblo se define con otra relación lógica, que es la de contradicción. O sea, el pueblo no se puede definir de una manera que no sea por referencia al no pueblo. ¿Qué es lo que pasa en la política? Nosotros no podemos andar diciendo, no, miren, el pueblo y están los enemigos del pueblo, que son no pueblo. Esto es muy complejo, es lo que Ernesto Laclau llama una negatividad, una definición negativa. Entonces, lo que se hace es, se identifica un actor al nivel del pueblo, ¿sí? Que puede ser un actor que se pueda construir positivamente, como las élites, como la casta, como los migrantes, en el caso de los populismos de derecha, como Víctor Orbán, como Matteo Salvini, la Unión Europea, lo que se hace en Bruselas, y lo que se hace discursivamente es lo que esa flecha marca. Del no pueblo, que es una definición negativa, se pasa a una definición positiva que pueda ser fácilmente manejable y perceptible en los discursos para que la gente pueda identificar un enemigo común. Las élites y el establishment, como les decía, son como el camino más común, más frecuente, sobre todo en el populismo de izquierda, en las cuestiones en el populismo de Donald Trump, pero también, como les decía, muchas veces se ha hablado de la migración, de la Unión Europea y sus leyes de migración, de la casta, como en el caso de Podemos en España. Miren esta cita de un texto muy interesante sobre el populismo de izquierda de Stavrakakis y Katsambekis, del año 2014. Los autores dicen: el enemigo del pueblo, es decir, las fuerzas pro austeridad, están hablando de Grecia, están hablando de Syriza, del discurso de Syriza, un partido populista de izquierda,
El enemigo del pueblo, las fuerzas de la prosperidad, el memorándum, la troika y todo eso, en este discurso, todas estas fuerzas, organizadas también según una lógica de equivalencias, es decir, se las unifica, se las iguala, fueron presentadas como distintas, pero interrelacionados, o como momentos distintos, pero interrelacionados, del establishment. El discurso de Syriza, por lo tanto, dividió el espacio social en dos campos opuestos. Ellos, el establishment, la elite, y nosotros, el pueblo, o la gente. El poder y el underdog, este es un concepto complicado de traducir, o sea, los de a pie, los comunes, la élite y los desprivilegiados, los de arriba y los de abajo. Entonces, esta cita muestra cómo estos investigadores dan cuenta de cómo Syriza precisamente hacía esto, ¿no? Era, bueno, dividimos el espacio en dos y en el campo del no pueblo metemos a todo lo que queremos machacar como enemigos del pueblo griego. La Unión Europea, la Troika, el Memorándum, las fuerzas pro austeridad, los partidos de derecha, etc. Y acá viene una cosa fundamental que yo les mencionaba, que ahora vamos a ver si lo podemos ver en los ejemplos, que es el rol del líder. Hoy en día cada vez hay más consenso en que el líder no es necesario para que haya populismo. Puede haber partidos populistas. En Bélgica pasa, por ejemplo, que está la extrema derecha, está Vlaams Belang, que es un partido populista de extrema derecha, pero que no tiene un líder claro. Pero sí es cierto que la historia nos muestra que los fenómenos populistas, o que normalmente se caracterizan como populistas, tienen ciertas figuras, ciertos líderes como Pablo Iglesias, como Marine Le Pen y como Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos son quienes van a poner en práctica, quienes van a hacer la performance populista. Va a ser Pablo Iglesias quien no se pone una corbata, quien utilizando determinado lenguaje va a producir sentido populista, lo mismo Marine Le Pen, con su tono, con su estilo, con sus provocaciones, y ni que hablar Donald Trump. Vamos a ver entonces si los estudios de caso funcionan. Me gustaría poder mostrarles 6 videos. Algunos, el lenguaje no es importante, me gustaría enfocarme simplemente en las representaciones visuales del pueblo, y vamos a empezar con este clip de Syriza, dura unos 2 minutos, y lo que les pido es que estén atentos y atentas a qué personas se nos muestran, ¿sí? Acá asumo que nadie habla griego, así que va a ser más interesante poder concentrarnos solamente en las representaciones visuales. Está cargando. ¿Me avisan, Elder y Pipo, si no se ve? Se ve y se escucha. Se ve bien. Βαριά ευθύνη να εκπροσωπείς έναν λαό που δεν το έβαλε κάτω ποτέ. Που τίποτα δεν του χαρίστηκε. Που αντιστάθηκε στον πιο σκληρό κατακτητή αλλά ποτέ δεν λύγησε. Ανέλαβε αυτή την ευθύνη στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας. Η κρίση μας χτύπησε σκληρά, μας πόνεσε, αλλά δεν μας λύγησε. Αντέξαμε, παλέψαμε και σηκωθήκαμε ξανά στα πόδια μας. Έτσι είμαστε οι Έλληνες. Η δίψα μας για δίκαιο και αξιοπρέπεια δεν μας επιτρέπει να κάνουμε απλά υπομονή. Μας προστάζει να μπαίνουμε στη μάχη και να νικάμε. Οι δικές μας νίκες, οι νίκες του λαού μας, έγραψαν την ιστορία. Αυτές μας έφεραν σήμερα εδώ. Μετά από 8 χρόνια κρίσης και μνημονίων, επιτέλους, η Τρόικα, το Δουνουτού, οι τεχνοκράτες δεν είναι πια εδώ. Είναι όμως ακόμα εδώ οι συνέπειες των πράξεών τους και το παλιό πολιτικό σύστημα με τους διαπλεκόμενους χορηγούς του. Αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Αυτούς που ακόμα απειλούν και προσπαθούν να μας διχάσουν. Δεν μπορούνε όμως. Δεν φτάνουν πια στα αυτιά μας οι κραυγές τους. Γιατί τώρα είμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα σκοπό. Να χτίσουμε την Ελλάδα της νέας εποχής. Με τη δύναμη, τη γνώση, τα οράματα της νέας γενιάς. Αλλά και με τη σοφία των μεγαλύτερων. Στις 26 του Μάη κάνουμε το αποφασιστικό βήμα για το μέλλον μας. Για μια νέα μεγάλη νίκη του λαού μας. Για τις γενιές του τώρα και τις γενιές του αύριο. Για να σωπάσουν οριστικά αυτοί που μας χρεοκόπησαν. Το πιο όμορφο ταξίδι τώρα ξεκινά. Τώρα που ενώνουμε δυνάμεις και παίρνουμε το μέλλον στα χέρια μας. Τώρα που ήρθε επιτέλους η ώρα των πολλών. Ήρθε η ώρα των πολλών. Bien. Si alguien entendió algo y nos quiere iluminar, lo que vemos acá, o sea, desde una perspectiva semiótica y sin entender la lengua, por eso me parece apasionante, ¿no? Acá nosotros vemos que se nos está contando una historia en la que el líder populista Tsipras tiene un rol central. Él nos mira a la cámara, él aparece, él figura, y el discurso es él hablando, no es una voz en off que nos cuenta algo.
¿sí? Prestando atención a la música, yo acabo de publicar un artículo sobre el uso de la música de orquesta en el populismo, ¿no? Si nosotros miramos esta historia que se nos está contando sin entender una palabra, la música, vieron que era una música esperanzadora, era una música de, bueno, acá se puede salir. Y esto para mí es una característica típica del populismo de izquierda. Lo vamos a ver en Podemos también. Vamos a ver ese uso de música esperanzadora, como juntos podemos hacer. Estos comentarios al margen, no sé si pudieron apreciar el tipo de personajes, de tipos sociales que se nos muestran. No sabemos si son actores, no sabemos si son personas reales. En todo caso, vemos que se representan ciertas profesiones. Este clip muestra mucha gente individualmente, una persona trabajando en el puerto, gente que parece ser estudiantes, personas en edades jubiladas, ¿sí? Que miran a la cámara con cara de sufrimiento. Tenemos esa construcción del pueblo en términos de individuos, tipos sociales que nos dicen, bueno, el jubilado, el trabajador portuario, el estudiante, no nos muestran personas trabajando en bancos, no nos muestran gente trabajando en agencias de publicidad, ¿no? Entonces ahí hay una selección discursiva que está orientada a lo que yo llamaba antes figurativizar el pueblo. Ese pueblo que logramos ver por las situaciones, por las caras de desolación, que está dejado de lado, que es sufriente, que necesita recuperar algo que se le fue robado o que perdió, es un pueblo que aparece acá de determinada manera. Además de eso, vieron que en el clip aparece una construcción colectiva del pueblo. En varias partes del clip aparece gente en plazas, aparecen banderas y aparece una masa que es el pueblo, es lo que nosotros imaginamos como el pueblo, el demos, los votantes. Ahora, cuando nosotros tenemos a esos votantes, a ese pueblo que es una colección de personas, no sabemos quiénes son. Por eso es necesario este juego visual entre el colectivo y los individuos. Yo, Tsipras, o el equipo de comunicación de Syriza, a través de esta polarización o esta doble dimensión entre lo colectivo y lo individual, te doy a ti, potencial votante, a entender que la gente que está en la plaza tiene que ser esta que está acá. Y esto lo vamos a ver en algunos otros de los ejemplos que tengo para mostrarles. Vamos a ver ahora un ejemplo de Marine Le Pen. A ver si que le puedo poner subtítulos automáticos, vamos a ver. Je ne veux plus crouler sous les contraintes, les quotas et les normes, mais simplement pouvoir travailler, comme l'ont fait mon père et mon grand-père avant moi. J'ai besoin de Marine. J'ai une toute petite retraite et je ne veux plus d'une monnaie qui affaiblit mon pouvoir d'achat. J'ai besoin de Marine. Je ne veux plus avoir peur quand je traverse certaines rues, certains quartiers ou dans les transports en commun. J'ai besoin de Marine. Je veux une France qui avance, une France rassemblée, unie, solide et solidaire. J'ai besoin de Marine. Je veux les voir grandir heureux dans une France sûre, respectée, fière de ses racines et de ses valeurs. J'ai besoin de Marine. Je ne veux pas d'un État qui m'étouffe sous les impôts, mais un État qui me permet de travailler, d'embaucher, qui protège notre économie, mon entreprise et mes salariés. J'ai besoin de Marine. Je veux à nouveau pouvoir réellement enseigner, transmettre le savoir et retrouver la fierté de ma mission. J'ai besoin de Marine. Je ne veux pas dépendre d'aide permanente pour faire face à la concurrence internationale. Je veux pouvoir vivre de mon métier dans la dignité. J'ai besoin de Marine. Je veux un gouvernement qui se préoccupe de l'emploi des Français plutôt que des migrants. J'ai besoin de Marine. Je veux me battre pour la sécurité des Français. Mais pour cela, je dois avoir réellement le soutien de l'État. J'ai besoin de Marine. Je ne veux pas d'un pays où certains renoncent à se soigner parce qu'ils n'en ont plus les moyens financiers. J'ai besoin de Marine. À la fin de mes études, je ne veux pas avoir le choix entre travailler pour un salaire de misère ou partir à l'étranger. Je veux un avenir chez moi. J'ai besoin de Marine. Pour remettre la France en ordre, j'ai besoin de vous.
Bien, je besoin de Marine quiere decir necesito Marine Le Pen, y bueno, bien, un poco la lógica es la misma, ¿no? Es similar, nada más que acá no aparece el pueblo de la izquierda, del populismo de izquierda, ¿sí? Acá aparecen individuos que han sido dejados de lado, ampliamos e incluimos cuestiones que tienen que ver con la fuerza y el orden, como la policía, con el espíritu nacional, como el jugador de rugby, ¿sí? Y esto es algo que tiene que ver con esa naturaleza camaleónica del populismo. El populismo de derecha tiende a combinarse con contenidos de la derecha, precisamente, ¿no? Nacionalistas, incluso excluyentes, xenófobos, mientras que el del populismo de izquierda tiende a mezclarse, como vimos en las imágenes de Tsipras sin entender, y como vamos a ver ahora en el próximo clip de Podemos, de Podemos, vemos cómo ahí empieza a verse algo más inclusivo en el populismo. Miren este clip de Podemos. Unidas Podemos, cuando ya la Il n'y a coalición. aucun système autre que l'économie de marché. Mais nous sauverons le capitalisme et l'économie de marché en le refondant. Oserais-je le mot? En le moralisant. Hay cosas que cuesta creer, aunque en francés todo suena mejor. La crisis estallaba 2 años antes del discurso de Sarkozy. El capitalismo más insaciable se devoraba a sí mismo, y por el camino hundía países, expulsaba a familias de sus casas y destruía puestos de trabajo. Los mismos que habían provocado el desastre quedaban a los mandos de la recuperación, congregados en torno a un único credo, el de la austeridad. Y la austeridad sacudió Europa con fuerza. En España incluso se hizo hueco en la Constitución. Fueron los años crueles del derrumbe económico, del exilio de millares de jóvenes, de la vuelta a unos niveles de pobreza dolorosos. Muchos perdieron, pero unos pocos ganaron. Fueron también años de grandes beneficios empresariales, de sueldos millonarios, de corrupción, de trampas, de podredumbre. Ayer, las élites querían refundar el capitalismo, pero hoy nos aseguran que la crisis está superada. Pasan página a sus miserias y afirman que la suya es la única verdad, que cualquier alternativa es imposible. Pero no contaban con que habíamos despertado. Nuestro aliento nace de la dignidad de la gente trabajadora, que pelea con firmeza por un presente habitable, del coraje de millones de adolescentes que se han propuesto salvar el planeta, de la tenacidad de un puñado de valientes convocadas a defender de nuevo el paso de las Termópilas, del compromiso generoso de los pensionistas con el futuro, de las que señalan el camino hacia una vida plena. Siempre nos han dicho que era imposible, que la historia estaba escrita de su puño y de su letra. Y no es verdad. Pudimos, a un ritmo más lento del que nos hubiera gustado, pero estamos pudiendo. Se puede hacer país colocando a la gente en el centro. No tenemos ningún miedo. Lo que tenemos son ganas de seguir y la certeza de que la historia no nos la van a dictar desde arriba. Ni 20 familias, ni 35 consejos de administración, ni todos los voceros de los poderosos. Ante sus gélidas mentiras hay verdades que abrigan. Como que la democracia se desangra cuando está secuestrada, que ya no hay que elegir entre lo mismo y lo mismo, que la patria es hacer comunidad, que la palabra es el único camino, que se gobierna para la gente, que la suerte no está echada, ni el camino marcado ni los números cerrados, que el futuro es nuestro, que se puede, que sí se puede, que pese a lo que te dicen, la historia la escribes tú. Este spot es un festín semiótico. Todo lo que hay acá es el cambio de la música. No sé si notaron, pero ahí está dividido claramente en 2 partes, ¿no? La primera parte aparece algo que en los otros spots no había, que es una figurativización del otro. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el enemigo del pueblo? Y tenemos un montón aparece Sarkozy, aparece Angela Merkel, aparecen exgobernantes de España, aparecen figuras, unos tigres comiéndose, y la música es como caricaturesca, es la típica música que escuchamos en una película medieval cuando aparecen los plebeyos ¿no? Música de flauta en la plaza, y de repente viene la gran entrada en escena del héroe, que es el pueblo. ¿Vieron esa representación del pueblo? Es muy típico en Podemos esto. Es ese pueblo colectivo, la música cambia el tono, siempre masas de gente, es como que un trabajo semiótico muy interesante. Déjenme ver acá, ¿no? Un caso muy interesante que es el de Bernie Sanders.
que muchos lo han catalogado de populista, aunque en realidad, claro, es raro, porque en realidad es un enfoque socialista en Estados Unidos, por fuera del sistema partidario tradicional, pero vamos a ver un poquito cómo se ve esta construcción del pueblo en este spot desde la diversidad, Compren CIA, que está auspiciando esto. Me pagaron para que pasara. Our job is not to divide. Our job is to bring people together. If we do not allow them to divide us up by race, by sexual orientation, by gender, by not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or whether we're immigrants, when we stand together as white, black and Hispanic, and gay and straight, and woman and man, when we stand together and demand that this country works for all of us rather than the few, we will transform America. And that is what this campaign is about. It's bringing people together. I'm Bernie Sanders, and I approve this message. Es buenísimo este aviso, ¿no? O sea, como le decía, es muy discutible si Bernie Sanders es un populista. Yo personalmente no creo que lo que él hace sea populismo, pero sí es cierto que en su construcción del pueblo, una construcción, algo raro, algo novedoso dentro de lo que es la política estadounidense, un mensaje de izquierda, socialista, socialdemócrata, si se quiere, replica muchas cosas que influenciadas por Podemos, que a su vez estuvieron influenciadas por la tercera ola de la izquierda en América Latina. Y vieron como acá Bernie Sanders habla mucho del pueblo, está mucho más concentrado este spot en mostrarnos quién es el pueblo, ¿sí? La raza no importa, la etnia no importa, el género no importa, la orientación sexual no importa, lo que importa es que todos estamos unidos y que queremos sacar adelante, queremos una América que no sea para unos pocos, dice, sino para los más. Les muestro un spot más porque es de Evo Morales, es local, me parece que está bueno, y ya cerramos, así pasamos a las preguntas. Hermanas y hermanos, nuestra gran nación ha despertado. Bolivia creció como nunca antes. Como siempre soñamos. Hoy, nuestra nación se ha llenado de dignidad y respeto. Mejoramos la calidad de vida de las y los bolivianos. Vamos a dar el salto más grande de nuestra historia. Seremos el corazón energético de nuestra Sudamérica. Y así iluminaremos aún más nuestro futuro. Hermanas y hermanos, ¡que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva la democracia con el pueblo! Bien, ¿no? Un caso también muy interesante, dividido en una primera construcción. La música, siempre me gusta mucho la música, entonces le presto atención a estas cosas, ¿no? Más melódico, después más heroificante, si esa palabra existe. Pero vemos cómo al principio también se construye ese pueblo a partir de individuos, ¿no? Un país con un componente cultural andino importante nos muestra a partir de personas concretas que están elegidas obviamente por ciertos rasgos de su físico, como puede ser la etnia, el color de piel, trajes tradicionales. Se nos muestra que el pueblo de Evo Morales, el pueblo que Evo Morales está construyendo, es un pueblo con ciertas características. Lo mismo que hacía Bernie Sanders, ¿sí? Lo mismo que hacían todos los demás, utilizando distintas dimensiones. En algunos era la profesión, en otros tiene que ver más con la corporalidad. Y en la segunda parte de este spot de Evo, lo que vemos es obviamente ese juego colectivo, ¿no? Un conjunto de obreros con sus cascos y sus chalecos amarillos, vemos un conjunto de personas, vemos la plaza, el líder en la plaza, y de nuevo vemos esta tensión. Esto, a modo de conclusión, digo, simplemente estoy ilustrando un análisis semiótico, un lindo análisis semiótico implicaría tomar un spot y analizar cómo es que construye sentido, comparar spots, tomar varios spots, armar un corpus y ver, por ejemplo, esto de la música que les decía, o por ejemplo el juego entre lo colectivo y lo individual en la construcción del pueblo, y a partir de ahí, utilizando la teoría semiótica y las herramientas semióticas, poder analizar. Yo lo que estoy tratando de hacer en esta
presentación, y que ya estoy terminando, por supuesto, es presentar una plataforma de análisis como para justificar el tipo de trabajo analítico que se podría hacer. A modo a ver si la conclusión la puedo hacer con la cámara, porque esto sería bello. ¿Se me escucha bien ahí? Ahí sí. Vamos arriba. La conclusión, entonces, es que todo fenómeno social, y esto es algo que decía Eliseo Verón, era una de sus grandes premisas teóricas, todo fenómeno social tiene una dimensión discursiva y significante que está vinculada con el sentido, ¿sí? Y el sentido se produce, no surge de la nada, circula y se consume. El sentido, como vimos, se compone de distintos niveles. No podemos reducirlo solamente a una única dimensión, el lenguaje natural, o sea, el español, el inglés, como se suele hacer muchas veces en el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso, ¿sí? Por eso la semiótica, y en particular la sociosemiótica, se perfila como una disciplina rica, con herramientas cada vez más en expansión, con muchos estudios de distintos campos, idónea para estudiar la dimensión del sentido en los fenómenos sociales, ¿sí? Todo fenómeno social tiene una dimensión de sentido, discursiva, y la semiótica tiene las herramientas y la capacidad para hacerlo. Y ahora, en el año 2023, tiene también muchos estudios publicados, distintos libros dedicados. En Perú, desde la Universidad de Lima, se está haciendo un trabajo enorme para la construcción de una disciplina orgullosamente latinoamericana también. Y lo que les traté de mostrar en esta presentación fue cómo el populismo es un caso de estudio interesante, pertinente, que permite ver la centralidad de las articulaciones y los funcionamientos discursivos en el campo político, que, como vimos, es un campo social, es un campo que se hace a través de las interacciones, de contribuciones de imágenes, de spots audiovisuales, etc. Ay, no me quiere pasar la última diapositiva. Bueno, les agradezco mucho entonces por la atención. Lamento el tema de la cámara, que no funcionó bien. Les dejo mi correo electrónico por si quieren contactarme, dudas, consultas. Y esta es la tapa del libro, que también si alguien tiene interés me manda un mail y le mando la versión PDF, que esto no lo vea en la editorial porque no me sacan más libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Una observación nada más, señalabas que lo de Bernie Sanders podría no calificar como populismo, y sin embargo, una de las estructuras que mencionas en torno al manejo populista es el tema de la mecánica de discurso de nosotros ellos, ¿no? Y Bernie sí hace eso, ¿no? Claramente, ¿no? Para un crecimiento o algo mejor for all of us, ¿no? Para todos nosotros, rather than a few, ¿no? Ahí está, ¿no? A few, ellos, ¿no? All of us, todos nosotros. Y lo mismo ocurre en todas las mecánicas de discurso, trabajadas no siempre con la verbalización exacta, ¿no? De nosotros, ellos, pero por mecánicas audiovisuales se reconstruye precisamente esta sensación de quién es o qué es el nosotros, ¿no? Y a nivel figurativo, muy interesante explorar cuáles son las mecánicas de inclusión-exclusión figurativa de nosotros ellos, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la apariencia y los rasgos físicos que por ahí alguien estaba preguntando, ¿no? ¿Cuáles son las características físicas que determinan en un discurso específico, ya seamos concretos, en Perú, en Bolivia, quién es el nosotros, ¿no? ¿Qué rasgos tiene en este discurso audiovisual? O por último, ¿qué rasgos tiene en un discurso político público, ¿no? También, ¿no? Pero en fin, yo paro ahí la mano. Elder seguramente quiere hacer alguna observación. ¿Puedo hacer dos comentarios al respecto? Sí. Brevemente, para así vamos dialogando. Estoy de acuerdo con lo que decís, José David. El tema es que para mí en el discurso de Bernie Sanders yo no encuentro ese componente antagonista. Sí hay un ellos, nosotros, pero no está esa demonización del otro, no está esa ridiculización del otro, ¿sí? O sea, las élites, etcétera, sí tienen ese... Es como que Bernie Sanders no viene a patear el tablero en términos de cómo se hace política. Sí viene con una propuesta nueva, pero él entiende que hay ciertos funcionamientos y respeta al otro, cosa que Donald Trump, por ejemplo, no hacía. Sí, pero por eso es una cosa que me faltó comentar en la conclusión, es el populismo es una cuestión de grado y es discutible, ¿no? No podemos poner una etiqueta, y esto me parece que es muy interesante. Bueno, ¿cuáles son los aspectos populistas? Fuiste, quedaste sin audio. Ahí está. Ahora sí, otra vez.
Claro, no se puede poner la etiqueta. No se puede poner la etiqueta. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Cristina Fernández y los discursos de Cristina Fernández, bueno, ¿cuál es el componente populista y cuál es el componente popularista, ¿no? Porque hay una mezcla. Tenemos partidos o actores que son populistas y no popularistas, ¿sí? Y otros que son popularistas y no populistas, y otros que son populistas y popularistas. Entonces, eso es muy, muy interesante. Saco la cámara que ya me veo lento, así que posiblemente esté funcionando. Dale. No, y una cosa que también una cosa que puede ser interesante para los participantes es la distinción en semiótica entre type y token, ¿no? Que esto es algo que propone Humberto Eco, que es, nosotros, o sea, yo mañana voy a construir un partido político populista en Uruguay y ya sé sé cuál es el tipo de persona que necesito para el pueblo. En el caso de Evo Morales, bueno, se necesitan perfiles afrooriginarios, se necesitan perfiles indígenas o provenientes del mundo prehispánico. Entonces no importa que sea fulanito de tal o menganita de tal, importa que sea un personaje que cumpla esa función de activar ciertos sentidos, ¿verdad? Claro. Exacto. Elder, ¿algún comentario antes de pasar a ver un... Pues me quedaría hablando aquí 2 horas, pero tenemos preguntas, así que démosle prioridad a las preguntas, ya que es importante no solamente que quede un soliloquio, digamos, una conversación aquí nomás. Démosle pase ahora a las preguntas. Primero, no sé si Sebastián puede leer las preguntas. Yo quería alterar un poco el orden de las preguntas. Primero, tomar y de paso saludar acá la presencia de Mabel Huertas. Es periodista notable en el escenario peruano. Y simplemente hace una pregunta que tiene que ver con un tema casuístico, ¿no? Es si has observado algo o qué has observado de populismo en el caso de Bukele. Sí. Perdón, respondo sin la cámara porque veo que están dando lento. No lo he estudiado porque es un caso relativamente reciente, digamos, para cuando yo estuve trabajando en mis casos. Claro. Lo sigo, por supuesto que lo sigo, y hay un componente muy interesante. Yo de Bukele estoy más al tanto de las acciones más que de los discursos, o sea, estoy bueno, por mi escenario vital, estoy muy desconectado de la política centroamericana en general, y por lo tanto me entero más por reportes de medios, de las acciones que toma, pero no he estudiado su discurso. Pero muchas gracias, Mabel, por la pregunta, porque es una invitación a que alguien de la audiencia recoja el guante y estudie la comunicación de Bukele desde una perspectiva semiótica. Me inclino, no sé si por defecto, a pensar que hay populismo de todas maneras en su estructura discursiva, pero bueno, eso es algo a comprobar. Tenemos la pregunta del colega, estimado profesor acá, Eduardo Yalán, quien te pregunta, bueno, te da las gracias por el repaso bibliográfico, la presentación, y dice, me pregunta, se refiere a la discusión entre ideología, Gramsci, Verón, Rosilandi, y discurso, Laclau. ¿Por qué la semiótica no podría considerar el populismo como una ideología, como sugiere Mudd, o Mudd, no sé? Lo pregunto porque la crítica hacia las estrategias discursivas de Laclau radica en el abandono de conceptos importantes para la sociosemiótica, como la clase y el modo de producción. Bien, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Yo creo que es todo un tema muy interesante este de la ideología y el discurso. De hecho, por ejemplo, en Italia se está trabajando mucho esto. Está por salir un número de la revista Lexia precisamente sobre ideología. Hay proyectos de investigación. Yo, puede ser un resumen grosero, pero para mí yo lo veo como 2 elementos que no pueden estar el uno sin el otro. ¿Por qué? Porque el discurso siempre va a expresar una ideología. Nosotros, de la ideología se postula, ¿verdad? Nosotros podemos postular, podemos identificar una ideología, y cualquier ideología, ¿sí? Y acá yo me apoyo mucho en el trabajo de Michael Frieden, esta idea de que una ideología es como un conjunto de muebles con mayor o menor centralidad, ¿sí? El concepto de libertad es más central en el liberalismo, el de igualdad es más central en no sé qué, en el socialismo. Esas ideologías solamente son perceptibles y son implementables en el campo social a través del discurso.
Entonces es como que yo creo que esta distinción entre lo que es lo ideológico y lo discursivo no tiene sentido, ¿sí? Y acá es interesante también el trabajo que hicieron los seguidores de, bueno, Hodge, Kress y todos los de la escuela de Sydney en semiótica, cuando analizan el lenguaje como expresión de ideología, ¿no? No sé si responde la pregunta, pero que es un tema apasionante, es un tema obviamente teórico muy interesante en el que se está haciendo mucho hoy en día. A ver, tengo una pregunta más que me parece sugerente, de Álvaro Beltrán. Dice, ¿cuál es el concepto operativo que tú tienes o usas para definir populismo? Porque siento que los ejemplos reflejan un amplio rango de relaciones con el pueblo, ¿no? Desde etnonacionalismo blanco hasta reivindicaciones de todo tipo, e incluso la idea de unión en la divergencia. Si solo esa referencia, más la construcción de otredad, compone una estética populista, ojo ya, cuando saltas estética populista, no estamos sugiriendo que una forma válida de hacer política es una política sin pueblo o sin sindicamiento. Creo que está preguntando si tienes una postura también, ¿no? Gracias Álvaro por la pregunta. Yo como en mi intento de respuesta a José David, creo que ahí en la descripción que hace es que no es referencia al pueblo más construcción de otredad, sino que tiene que haber una construcción antagonista también. Y ahí está el problema del populismo, si a mí se me pregunta por una postura, y creo que es el problema que le ven los críticos del populismo al populismo. Es, si la cuestión fuera, bueno, nosotros el pueblo contra un otro que no es el pueblo, está todo bien, eso es una política que puede ser llamada popular, popularista, plebeyista. Ahora, cuando empezamos a polarizar, cuando se empieza a vivir la política como si fuera no sé, el campo del fútbol, ¿no? Uruguay contra Argentina, ahí es cuando se empieza a dar esta erosión democrática, porque la gente ya deja de pensar o de votar o de sentir la política desde una perspectiva más racional, de consideración de argumentos, y pasa a ser más un sentido de pertenencia. Ah, no, mirá, yo soy del pueblo y me están dejando de lado porque los de las élites quieren andar en barco y en sus yates en no sé dónde. Entonces, ahí creo que está el problema. Entonces, yendo a la pregunta cuál es el concepto operativo, el populismo yo lo definiría o me referiría a él, porque no quiero que sea una definición totalizante, me referiría como una estrategia discursiva, un uso de recursos semióticos, una activación de códigos culturales orientados a producir un efecto de sentido referido a lo social, que tiene que ver con la existencia de un grupo llamado el pueblo, otro u otros grupos que están por fuera del pueblo, y una relación entre todos estos actores sociales que es antagónica porque chocan en sus intereses. Interesante, muy bien. Creo que acá por ahí tengo una pregunta más de Paul Garavito, que es uno de los primeros que preguntó. Desde los medios de comunicación masiva, suele dársele una connotación negativa, al menos aquí en el Perú, al populismo. Diría que el populismo es un artefacto discursivo para deslegitimar movimientos sociales y candidatos políticos. Podría decirse que hay un trasfondo de las ideas individualistas promovidas por liberalismo contra lo que algunos llaman colectivismo. Es muy interesante esta pregunta y creo que entronca bien con lo que yo comenté al principio, que es el foco de la investigación hoy en día. Está como dejando de lado el populismo como fenómeno y está más centrado en el antipopulismo. Es decir, en estudiar los discursos que utilizan el populismo como una herramienta para producir sentido. O sea, ya no son populistas ellos, sino que utilizan el populismo como una forma de decir, bueno, miren que si los populistas llegan al poder, la sociedad se pierde. El caso más interesante de todo esto es Javier Milei en Argentina. Yo no sé si lo conocen, si lo siguen, pero es un candidato que se presenta como libertario, un personaje que surgió desde... Bueno, busquen Javier Milei porque es muy interesante y está dando muy bien en las encuestas. O sea que los pobres argentinos de Guatemala en Guatepeor. Pero el discurso antipopulista tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se utiliza el populismo como una forma de deslegitimar ciertos tipos de hacer política. Candidatos de izquierda, movimientos sociales, ni que hablar. Gracias, Paul, por la pregunta. Sí, Paul, muy interesante su pregunta. Bueno, y finalmente ya como para cerrar acá,
Diego pregunta, ¿qué rol juegan la victimización y la emancipación como elementos figurativos quizás o narrativos dentro del discurso populista? La estoy buscando la pregunta. Al final, ¿qué rol juegan la victimización y la emancipación como elementos dentro de los discursos populistas? La victimización y la emancipación. Yo estas preguntas tan generales me siento medio incómodo porque, claro, es como que el sabio respondiendo. No lo sé, la respuesta correcta es no lo sé. Ahora, está claro que en el populismo de izquierda, ese populismo esperanzador, integrador, hay un mensaje claramente de emancipación y de victimización. Nosotros lo podemos ver en Podemos, lo podemos ver en Hugo Chávez, lo podemos ver en Cristina Fernández, lo podemos ver en Evo. ¿Sí? Hay un mensaje de nosotros somos víctimas. La cámara, Sebastián. Sí, ahí estoy. Les decía, en todos estos actores populistas podemos ver ese mensaje de victimización. Claro, pero es una victimización, yo diría que es una victimización honesta, ¿no? No es una victimización para construir como un chivo expiatorio y un enemigo, sino que nosotros realmente el demos, el pueblo, tenemos que estar a cargo del asunto, de los asuntos políticos. Y cuando eso pase, vamos a dejar si por emancipación estamos entendiendo el concepto ilustrado, ¿no? La idea de Immanuel Kant, de que la ilustración, la emancipación es dejar de lado la minoría de edad, el tutelaje, y es un poco la idea, ya no necesitamos estos gobernantes, vayamos a una democracia directa, una representación donde nosotros tenemos una voz cantante sin intermediarios, y ahí creo que podría claramente argumentarse que victimización y emancipación están presentes en el discurso populista. De uno y de otro lado. Sebastián, yo creo que acá tengo dos preguntas más, honestamente, pero ya es la 1 de la tarde por acá. Y hay hambre. Sí, bueno, no sé, me preocupa la hora, simplemente porque hay dos personas que me han levantado la mano. Tengo dos alumnos acá de la universidad, Renato de marketing y a Oriana, pero voy a pedirles 1000 disculpas. Yo no tengo problema en quedarme, no sé si hay que cerrar la sala por alguna razón, pero no tengo problema en quedarme. Creo que no, yo creo que les damos curso. A ver, con el perdón de Oriana, Renato estaba pidiendo la palabra para hablar. A ver, dale, Renato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Renato Medina, de la carrera de marketing de la Universidad de Lima. Me parece muy interesante lo que se ha demostrado, lo que hemos estado viendo en esta presentación, y es interesante cómo se nota el sistema de diferencia que mencionaste en un primer momento para ver totalmente marcado este discurso que suelen hacer en diferentes sociedades, en diferentes países. Y con respecto a Bernie Sanders, que me pareció también interesante, tiene un mensaje que de América es para todos y en unión, y que de alguna manera no textual, digamos, marca un versus entre Trump, que solamente menciona que es América para americanos. Exacto, y esa es una diferencia muy interesante, ¿no? Y es como que yo creo que a Bernie se lo empezó a llamar populista porque aparece ahí a la par con Donald Trump, y bueno, tenemos populismo de derecha, claramente, llamemos a esto otro populismo de izquierda. Lo que es común es esta idea que aparece ¿no? del pueblo como un actor central. Vieron que en el caso de Bernie lo vimos, es the people, no eran los americanos. Y esa es una pregunta que para mí está abierta. Yo, si mañana quiero hacer un partido populista en Uruguay, ¿qué tengo que decir? Tengo que hablar del pueblo uruguayo, tengo que hablar de los uruguayos, tengo que hablar del pueblo, tengo que hablar de la gente. Y son cuestiones que están como poco delimitadas. Poco delimitadas, repito, porque la cámara se trancó. Gracias, Renato, por la pregunta. Y para terminar, Oriana, ¿tenías una consulta, una pregunta? Sí, hola. Yo quería preguntar un poco como cuáles serían los mayores riesgos para una sociedad como que un discurso populista la trate de dividir. Gracias, es una pregunta muy interesante que da para largas charlas.
Yo, mira, más que responderla, lo que te respondería te invitaría a leer toda la bibliografía que hay sobre el populismo como amenaza a una democracia. ¿Sí? Porque hay muchísimos trabajos, un nombre, por ejemplo, es una investigadora italiana, Nadia Urbinati, ¿sí? que puede servir como punto de entrada, pero hay muchos que consideran el populismo como una amenaza a la democracia precisamente porque lo que hacen es dividir, ¿no? En vez de unir y entender que la democracia es un sistema en el que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que negociar y ponernos de acuerdo y un tipo de política que es consensual, ¿no? Un estilo liberal, digamos, a la Hannah Arendt de hacer política, lo que están haciendo acá es utilizar un concepto de hacer política que es lo que propone Chantal Mouffe en sus escritos, que es el modo de choque y antagonismo, ¿no? El modo antagónico, la idea de que es necesario chocar, que es necesario tener diferencias, y que esas sean, ¿no? Que sea una relación de enemistad, digamos, pero la autora dice, bueno, una relación de amistad civil, ella habla de agonismo en vez de antagonismo. Y el problema es que cuando esas relaciones, digo, en la época de polarización, de redes sociales, con lo fácil que es hoy en día provocar las emociones de la gente a través de distintos medios, ese agonismo, es decir, esta idea de chocar con otros de manera civil y poder intercambiar, ya se va a la clasificación, ¿no? Son unos corruptos, unos ladrones, unos populistas, y ahí difícilmente lleguemos a situaciones de consenso. Es más, llegamos a lo que pasa hoy en día, la polarización extrema de las sociedades. Como pasa en Argentina, por ejemplo, como pasó en Chile, como pasa en Estados Unidos, como está pasando lamentablemente en Uruguay, una sociedad que era como muy convivial en cuanto a lo político, hoy en día por influjo de estos mecanismos de polarización, argentinización de la política, son derecha contra izquierda, buenos contra malos, blanco contra negro. Y eso yo creo que es detrimental del bienestar de una democracia, ¿verdad? Gracias. A ti por la pregunta. Elder, ¿algo que quieras señalar? Sí, gracias por el pase. Pues fundamentalmente, digamos, creo que para dar una forma de cierre, un comentario breve, porque, digamos, también la hora ya llega, debo rescatar justamente la gentileza de Sebastián por justamente poder conversar, no solamente, digamos, para los semióticos, sino rendir espíritu a lo que decía, ¿no? Como hay unas generaciones de semióticos que están interesados justamente por dialogar y que el trabajo justamente sea accesible, no solamente en un lenguaje, sino como propuesta y como aporte. Por mi parte, solo me queda agradecerle a Sebastián la gentileza de dedicarle el tiempo. Digamos, he tenido la suerte de leer el libro de Sebastián y, digamos, es una sabia aproximación que ha hecho a su libro porque lo ha diseccionado muy bien. Así que esta grabación que vamos a tener va a ser una excelente forma de volver a estudiar su libro y aprender, fundamentalmente. Muchísimas gracias. Ay, estoy trancado. No, estoy bien. Muchísimas gracias, Elder, por esas palabras. Me alegro de que por lo menos alguien leyó el libro, así que esa es la duda siempre. No, y les agradezco a ambos y a todo el equipo que está detrás de cámaras por esta posibilidad. Espero que sea el comienzo de muchas más colaboraciones y de poder, claro que sí, como le decía al comienzo, ubicar a nosotros, pensadores jóvenes latinoamericanos y latinoamericanas en este momento mágico que está viviendo la semiótica de relanzamiento, digamos, desde un lenguaje más accesible y útil para otras disciplinas. Bien. Sebastián, muchísimas gracias. Ha estado muy bacán la presentación. De repente te molesto a ver si me pasas tu libro también para mascar y aprender más. Claro, con mucho gusto. Bueno, gracias a todos los que todavía están acá presentes. Gracias a IDIC, gracias a Katy, gracias a su soporte, gracias John. Y nada, muchas gracias a todos. Solamente decir que tenemos una siguiente ponencia dentro del ciclo Semiótica y Política, que es de Ángela Anselmo. Su ponencia va a ser sobre retórica y estrategia enunciativa digital en los tiempos de COVID, ecosistemas contestatarios antivacunación dominantes en Francia.
La ponencia igual gira justamente en torno a cómo se están elaborando discursos a partir de redes sociales y justamente que tienen esta configuración de defender a un tipo de pueblo. Nada más. Muchas gracias, compañeros, compañeras, y que tengan buenas tardes.